Acaba de culminar el partido allí en el estadio Carendí en Juan Leo Mallorquín. Lo ganó el local, lo ganó General Caballero con el gol de Clementino González de cabeza en la primera etapa. General Caballero 1, Ameliano 0. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Lo terminó aguantando en los últimos minutos el equipo de General Caballero. Fue más bien de centros y alguna situación que se pueda presentar para Ameliano en la última parte. Ese cabezazo a media, si se puede decir, una acción que buscó de cabeza. Allí salió Zamudio sobre el final que se enredó. El cabezazo sí, más claro fue el de Iván Valdés al poste. Le sirvió el gol del primer tiempo, el de Clementino González. Los 45 del primer tiempo, la buena asistencia de Jorge Mendoza por estos puntos claves. Por eso gritó como gritó allí festejando la victoria el entrenador Toradio Duarte de General Caballero, porque sabe la situación incómoda ya en el comienzo de campeonato del cuadro rojo y la necesidad que tenía de puntuar, y lo hizo de esta manera con ese gol de Clementino González, y en el segundo tiempo algunas variantes buscando una mejoría a Ameliano, pero no encontró la claridad. Por eso decía anteriormente, a veces se da estas cosas con Ameliano, le hace un gran partido limpia, después en el siguiente partido con otro rival no encuentra lo mismo, ¿cierto? No sé si es la motivación, el formato de partido también es diferente, rival y otros detalles, pero a veces quiere suceder esto con Ameliano y hoy se dio. No, por eso le sacamos el mérito a General Caballero, que hoy estuvo bien en defensa, casi sin errores, y algunos donde estuvo algo complicado encontró la buena figura del arquero Guillén. Y este triunfo que le sirve de mucho al cuadro rojo, este 3-0 ante Ameliano. Nos vamos hasta la huerta de reestreno, se reabren las puertas allí del Club Libertad y su partido ante Recoleta. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Se está cumpliendo con un acto previo acá con la conductora Manal Olite, la familia Olite, muy identificada con el Club Libertad. Acá y hay presentes también, tengo entendido ahí. Bueno, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Información de los equipos. Libertad sale al campo de juego con el 12, Rodrigo Morillo en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. Media cancha compuesta por el 21, Lucas Sanabria. 6, Álvaro Campuzano. Y 19, Rubén Lescano. Como extremos, a un lado el 18, Iván Franco. Para el otro, el 10, Lorenzo Melgarejo. Y como única referencia en ataque, el 7 y capitán de equipo, Oscar Tacuara Cardoso. Este es el equipo titular que presentará esta noche Sergio Aquino, el técnico Umarelo. Por su parte, Recoleta Fútbol Club saltará al campo de juego con el 1, Gonzalo Falcón en portería. En defensa 2, Facundo Echeguren. 3 y cinta de capitán para Luis Cardoso. 18, Luis Cabral. Y 15, Blas Medina. Media cancha conformada por el 33, Aldo González. 32, Matías López. 5, Lucas Romero. Y 17, Wilfrido Báez. En ataque el 36, Brian Ferreira, acompañando al 11, Lucas González. Esa es la alineación inicial que presentará esta noche. Por su parte, Jorge González, entrenador del Funebrero, entrenador de Recoleta, Arturo. Correcto, gracias. Había hablado Ricardo con Enrique Sánchez, me dijo que no iba a atender Ricardo, ¿verdad? Sí, señor, va a atendernos ahora mismo, está en ruta, me decía Enrique que le tengamos paciencia, pero que sí estaba esperando el llamado. Estamos hablando del nuevo técnico de Nacional, ¿verdad? Pedro Sarabia. Vuelve a Nacional. Vuelve a Nacional, hizo muy buena campaña, revisaron los números, los datos estadísticos y daba como un promedio muy alto lo de Pedro Sarabia en su estadía anterior, por eso lo llamaron de vuelta. Muy bien, ya volvemos, Juan. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad de Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Muy bien, Germán. Continúa acá el show de la señorita Manala Olite, está haciendo de animadora de este show previo a lo que será el encuentro entre Libertad y Recoleta. Hay entusiasmo por parte de la gente de Libertad, mucha alegría, muchas sonrisas, saltan, bailan al ritmo de la música que acompaña el show. Junto a ella está
final de Libertad. Después fue don Nicola y para esta remodelación de la huerta vuelve don Pascuale, la figura representativa de... Correcto, en Nacional vuelve Pedro Sarabia, Arturo. 74 partidos. Voy a terminar, por favor. 74 partidos Sarabia, Nacional, nos dice Santi Riquelme. 2022, 2023 Nacional, 35 victorias. Hoy 18 empates y 21 derrotas. Sí, señor. Está en línea el presidente nacional, Enrique Sánchez. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Un placer, Arturo. Buenas noches a vos, a los muchachos, a toda la audiencia y bueno, un abrazo grande. Bueno, contanos la vuelta de Sarabia a Nacional. Contanos como presidente, Enrique. Bueno, Arturo, ahora hace exactamente una hora, un poquito menos, pues lo presentamos al profe Sarabia, ya encarando lo que se viene. Obviamente es la vuelta también de un técnico de la casa, como estuviste leyendo ahí con las votaciones del querido Andrés. Tuvo un pasar muy provechoso en Nacional. También fue finalista de una Copa Paraguay, peleó el torneo. Un profe que lo conocemos todos y bueno, se dispuso directamente cuando hablé con él las primeras horas del día de hoy, se mostró ya firme y bueno, pudimos cerrar eso y salvar un poco esta situación y ya prepararnos para lo que es el primer entrenamiento hoy, el segundo mañana y después el martes de descanso y el partido miércoles. Así que estamos como días contados y contrarreloj, Arturo. Ahora, Enrique, con relación a si hacemos la cronología de los hechos, ayer terminado el partido, el propio Bernay presentó renuncia a Enrique. Mira, el profe habló con los jugadores comunicándote esa decisión. Para mí, de verdad, y lo digo con honestidad, porque el profe Bernay para mí es un excelente profesional. Pero hoy hablando con los jugadores me comentaron un poco eso y bueno, él decidió eso, sintió que probablemente no tenía quizás el respaldo, la fortaleza, o como quiera llamarlo, y bueno, fue una decisión de él y bueno, por supuesto que yo soy capaz de entender esa situación perfectamente y bueno, no hay mucho tiempo que analizar porque la situación es apremiante y vos sabés mejor que nadie los compromisos que tenemos y bueno, así se dio eso específicamente. Ahora, con relación a Enrique, el momento de Nacional, vos como presidente del club, son momentos difíciles de administrar en lo profesional, con el plantel, jugadores, técnicos, y en lo emocional. ¿Por qué Pedro Sarabia a la acción? ¿Porque ya conoce, ya estuvo? Sí, realmente es complicado. Es una pregunta, Arturo, es súper complicado. Acá hay decisiones que son decisiones en caliente que hay que tomar y vos sabés que las decisiones en caliente nunca suelen ser recomendadas. Pero no hay tiempo de analizar, no hay tiempo de hacer una pausa, no hay tiempo de pensar cuál es o qué es la mejor alternativa para resolver un conflicto. La tenés que hacer en caliente, cosa que vuelvo a recargar en el fútbol. Nosotros hemos aprendido a no tomar decisiones en caliente y es que no tenemos alternativas y la hay que hacer. Y en ese sentido Pedro conoce, Pedro ya conoce el plantel, gran parte del plantel, conoce la casa. Pasó también, tuvo su buen pasar y su buen momento aquí. Digamos que al ser conocedor de la casa, retorna a su casa, conoce y eso ahora obviamente acortar el tiempo, permite acortar el tiempo, que es lo que nosotros requerimos, aparte de la capacidad técnica del profesor Radio. Ustedes saben que el profesor es un técnico que busca siempre cerrar, fortalecerse atrás y buscar alternativas adelante. Es un, en el buen sentido de la palabra, como le dije a los compañeros, es un bicho el fútbol paraguayo y obviamente creemos que también va a fortalecer el grupo y digamos buscar un poquitito eso que puede faltarnos para poder hacer no solamente frente a Alianza el miércoles, sino también en el torneo local, ¿verdad? Evidentemente estamos en esa situación, son apenas también 3 fechas, eso también es importante y coincido plenamente con la declaración del profe Bernay ayer en su conferencia de prensa. Y ayer fue un partido típico que, bueno, realmente creo que tuvimos más, creo que no tuvimos suerte, creo que tuvieron errores importantes. Probablemente no hayan definido el destino del resultado, pero en el momento de calentura sí
se generan situaciones que vos decís, ¿qué está viendo el profe y qué vemos nosotros? Cuando decía que el propio Bernal se dirigía a los muchachos como alejándose, algo que ya sentía que podía haber ocurrido en caso que no ganara. Yo de verdad no, Arturo, te soy sincero, yo no tenía en mi cabeza eso, ni tampoco yo pensaba en eso. Sabemos que es lógico que se pueda perder contra Libertad, contra Cerro, es absolutamente lógico, hay un 50 y 50 y probablemente en algunos casos no seamos favoritos, pero no estaba en mis planes eso, pero bueno, él sintió eso y yo estoy también respetuoso de esa cuestión y no importa, lo importante ahora es ya mirar para adelante el compromiso que tenemos en un momento histórico para Nacional, porque es por primera vez en la historia se vestirá de fiesta continental de la Felibrico y bueno, estamos enfocados ya en eso Arturo y bueno, para adelante, ya tenemos mucho que mirar hacia atrás porque ya los compromisos vienen de frente y uno tras otro. Claro, y aparte el tema, no es aparte, conlleva las dos cosas, no es aparte, perdón. El tema de la Copa y el campeonato. Y la Copa, como decís, es el miércoles. Hablando con Pedro, ¿te insinuó algo de posibles refuerzos antes que se cierre el libro de pase, Enrique, campeonato de primera? Mira, hoy hablamos, realmente yo, y eso es importante, yo solamente hoy hablé con él, hoy nos sentamos, hoy vivimos todo, porque esa es la realidad, también me tomó en sorpresa todo. Entonces hablamos un minuto antes, hablamos poquito, 15 minutos antes del inicio de la práctica, de la presentación, lo presenté a él y bueno, ahora el plantel está trabajando, así que probablemente lo vamos a hacer el día de mañana, con más tranquilidad. Lo importante era que los muchachos puedan hacer su entrenamiento hoy. Acordate que entrenan hoy y mañana y después ya el partido. Ahora Entonces, con Copa Libertadores creo que se agota el tiempo para la presentación de la lista, Enrique, ¿verdad? ya se presentó la lista. No, por eso digo, ya está la lista. Estamos hablando del Ya está la campeonato, sí, del campeonato. Y bueno, Enrique, lo mejor, ¿sí? Sí, perfecto, Arturo, así mismo como decimos, te agradezco mucho, Arturo, y bueno, a tu órdenes siempre, sabes que estoy acá a la orden del equipo y de los compañeros. Gracias, Enrique. Ricardo también te un saludo muy especial. Acá te saluda Ricardo. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Ricardo, ¿cómo estás, mi rey querido? Gusto de saludarte. Igual, ¿no son 48 horas antes la presentación de la lista de buena fe de Copa, presidente? No, son un poco, nosotros tuvimos que presentar ya el viernes. Ah, el viernes. Lo enviamos el viernes. Bueno, Sí, el viernes. correcto. Pero tienen hasta el 21 para el torneo local. Tiene para 21 el torneo local, así mismo, y bueno, si hay modificaciones, por supuesto que también hay un plazo de 48 horas que vos te referís, modificar esa lista en caso de que haya alguna modificación. En este caso, por ejemplo, el técnico, que se modifica, obviamente que es algo que se tiene que modificar y para eso existen y siguen esas 48 horas. Correcto. Gracias, presidente. Un abrazo, Ricardito, saludos. Cada desafío ahí pendiente. Saludos. Siempre. Muy bien. Gustavo Alfaro, Justo Villar, Horacio Cartes en el palco. Alejandro Domínguez hablando con Horacio Cartes acá en el palco. Quiere decir que y el retorno de Gustavo Alfaro, de Justo Villar, acá en el palco en Cancha de Libertad. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Tupi, la gente sabe. ¿Dónde está vos, Germán? Estoy en el sector preferencial que da más hacia el costado de Gradería Sur, hacia aquí en el, más o menos casi en el codo, entre preferencia y Gradería Sur, casi a la altura de la línea del área grande. Allí estoy, aquí mismo, como para presenciar este partido. Es así como dijiste, Arturo, llegaban casi a la par, más o menos 5 minutos después de que haya llegado el presidente honorario de Libertad, Horacio Cartes. También lo hacía posteriormente Justo Villar, el director de selecciones, y también lo hacía Gustavo Alfaro, acompañado por él. Llegaba también el director técnico de la selección y como invitado, por supuesto, tanto por el Club Libertad como por la Conmebol, que fue el que se encargó, digamos, económicamente de que se lleve a cabo las obras de remodelación aquí en el Estadio La Huerta. Muy bien, ya volvemos.
Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y mucho más. Call Center 021-421-566. Rosada App. Muy bien, la victoria del General Caballero ante Emiliano por la anotación de un gol contra cero. Indudablemente esto en lo que tiene que ver con el campeonato oficial. Mañana concluye la fecha enfrentando Olimpia Tembetaré, partido a las 8 de la noche. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Itá, viernes, sábados y domingos. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, Arturo, sí. estoy acá con Arecio Colmán, exfutbolista, ídolo recordado del Club Libertad. Don Arecio, para Fútbol a lo Grande, ¿qué sensaciones le da ver esta remodelada huerta? Estadio donde usted ha jugado centenares de partidos, pero al mismo tiempo una mezcla de sensaciones, ¿no? Nostalgia, también optimismo, entusiasmo por lo que se genera con este estadio, ¿no? Exactamente, una emoción diferente de lo que se siente, pero hay que felicitar a la comisión por darnos esta oportunidad de ver un coqueto estadio. Nosotros que hemos vivido el inicio de la gradería de madera, que siempre fue el orgullo de los liberteños con el primer túnel, el regadío, todo eso, ahora ver este coqueto estadio nos emociona. Y eso es importante para la institución porque aparte de tener logro futbolístico, dando a todos los liberteños un moderno estadio para disfrutar de los partidos. Esa es la sensación, ¿no? La linda sensación de haber vivido todo ese proceso de lo que ha pasado a este estadio, desde cuando era, digamos, un poco más precario a esta modernización hoy en día. Exactamente, como le digo, ver esto a nosotros nos emociona porque nunca pensamos tener un estadio como este. Y yo creo que aparte de los logros deportivos, esto es importante para todos los socios, simpatizantes y todos los que acompañamos al club. Este inicio, hablando de la cuestión deportiva, don Arecio, este inicio del equipo liberteño en cuanto a la temporada 2025 es muy positivo, ¿no? Arrancando en la parte de arriba del campeonato y antes ya con la obtención de la Supercopa. Exactamente. Aparte se logró juntar casi 100% los jugadores, aparte de lograr títulos, aparte del estadio, tenemos la ilusión en la Copa Libertadores que Libertad tiene que lograrlo para que sea un club de élite. Muchas gracias, don. Hasta cuando guste. Era la palabra de Arecio Colmán, exfutbolista y referente del Club Libertad. Va a observar el partido aquí en el sector preferencial, Arturo. Claro, una época brillante del señor Colmán, campeón con Libertad en 1976, ingresante de la selección paraguaya, un talentoso del medio campo, y un abrazo para el señor Colmán. Sí, Ricardo. No, lo saludamos hoy al entrar al estadio y realmente es un orgullo tener un jugador como Arecio Colmán, una leyenda viviente del Club Libertad y de la selección también, y la amabilidad que tiene. Ahí está, se inaugura ahora. ¿Qué tenemos, Germán? ¿Cómo hacemos? Horacio Cartes para realizar la pintura final de esta gran obra aquí en la huerta. Una persona de vital importancia para la institución y que convirtió que el Club Libertad sea el más ganador del siglo XXI. Señor Horacio Cartes. Seguidamente convocamos al presidente del Club Libertad, el señor Rubén Ditore. Por favor, doctor, adelante, ahora le toca a usted la pintura final. Ahí procedemos a finalizar oficialmente la construcción de las mejoras en la huerta. Seguidamente, señoras y señores, haremos el descubrimiento de placa. Invitamos al presidente de la Conmebol
al presidente honorario don Horacio Cartes y al presidente Ditore. También acompañan autoridades de la APF, el vicepresidente, el señor Javier Díaz de Vivar, entre otras autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol. A la 1, a las 2 y a las 3, descubrimiento de placa. Aplauso, por favor. Arturo. Sí. Está en línea el vicepresidente de General Caballero, Oscar Gavilán. Del estadio Ya le escucho. del Club Libertad. Que se escuchen los aplausos. Queremos estar con la serie. Invitamos a las autoridades a pasar aquí adelante. Le digo, señor. Para no ser Al salir de la zona mixta, Dale, señor, los dale, señor. deportistas dan el paso para ingresar al campo de juego. Y en este momento vamos a hacer el corte de cinta. Van a participar de este momento el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el presidente honorario del Club Libertad, el señor Horacio Cartes, y el presidente del club, el doctor Rubén Ditore. Adelante, por favor. Vamos a hacer el corte de cinta. Se cumple Mariano Mercado, el maestro de ceremonia. Hay un padre, un sacerdote también en esta jornada. Se preparan los fotógrafos y camarógrafos para acompañar este momento. El presidente honorario Horacio Cartes saluda al público gumarelo, la gran familia gumarela que se reúne en esta noche muy especial. Nos disponemos entonces para el corte de cinta. Atención, a la 1, a las 2 y a las 3. Aplausos, por favor. Vamos a escuchar las palabras brevemente del presidente Rubén Ditore en representación del Club Libertad. Por favor, presidente. Buenas noches a todos. Hoy no estamos solamente inaugurando lo que sería la obra de remodelación del estadio. Yo creo que acá hay algo mucho más importante, que es la unidad que ha habido. Acá se van a aportar muchos chicos que han estado desde el comienzo y que van a seguir siguiendo las futuras estrellas de nuestro país. Le agradezco a dos personas en particular, al presidente honorario Horacio Cartes, porque fue la persona que me trajo al Club Libertad para dirigir, y a nuestro gran presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, porque ha interpretado. Haciendo uso de la palabra está Alejandro Domínguez, señor Horacio Cartes, Javier Díaz de Villar, las autoridades correspondientes acá en Cancha de Libertad en la jornada inaugural de la construcción de todo lo que significa un estadio muy pero muy moderno. Seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Y si nos dan una mano con gentileza también, porque esto está transmitiendo Tiruapor en el sonido. Muchas gracias al doctor Ditore, muy amable. A continuación, con mucho respeto, vamos a escuchar al presidente de la Conmebol, don Ale Domínguez, impulsor de este proyecto. Familia gumarela, familia del Club Libertad, qué hermoso estadio. Felicidades. Detrás de cada ladrillo de este estadio hay el sueño de un jugador. Más lindo todavía, la pasión del hincha y el compromiso de Conmebol en desarrollar el fútbol paraguayo y el fútbol sudamericano. Que Dios le bendiga. Gracias, presidente Ale Domínguez. En representación de la APF, a continuación el vicepresidente Javier Díaz de Vivar entrega al presidente Rubén Ditore una placa de reconocimiento en este solemne acto. El aplauso, por favor, la foto oficial.
Igualmente, el vicepresidente Javier Díaz de Vivar entrega la placa al presidente de la CONMEBOL, el señor Alejandro Domínguez. Y no podemos dejar a Dios de lado. Por eso convocamos al sacerdote franciscano capuchino, el padre Julio González, para dedicarle a Dios este estadio. Paz y bien para todos. Felicidades, muchas felicidades. Y de la puerta se recogen frutos que agrada el corazón. Y de la huerta se recoge frutos y que agrada el corazón. Y ya vemos el fruto, el primer paso, vamos a decir así, y esperamos grande todavía. Entonces, sabemos sin Dios no se inicia nada y queremos agradecer a Él por esta acción de ustedes. Por eso imploramos su bendición, su protección. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo que dispones de modo admirable y modera con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu bendición sobre este estadio, la huerta del Club Libertad, para que este lugar sea un espacio de encuentro fraterno, así cumpla debidamente su misión. Fortalezca el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo de los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Muchas gracias, padre Julio González, sacerdote franciscano capuchino. ¡Que viva el Club Libertad! Así de esta manera entonces los actos. Vamos a buscar nuestros lugares correspondientes y ya nos preparamos para disfrutar del Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Acto emotivo aquí en la cancha de Libertad, la reinauguración. Me acuerdo que fue en el año 2005 cuando se inauguraba el nuevo estadio del Club Libertad con las mejoras, y ahora por supuesto mejor aún, hermoseado este estadio con nuevas graderías detrás de los arcos, una segunda bandeja, lindos los palcos, cambiaron las cabinas, por supuesto el empastado ha de ser uno de los mejores del fútbol paraguayo, junto al Defensores del Chaco, a la cancha de Cerro Porteño. Y una lumínica que es realmente envidiable, se ve bastante bien. Quizás también porque está muy pegada a la cancha, ya muy cercana a la cancha. Por eso alumbra de la manera que lo hace, sabiendo que invirtieron una muy buena cantidad de dólares, por decirlo de una manera, para que pueda quedar así y para que Libertad también pueda jugar la Copa Libertadores de América, teniendo la capacidad ideal permitida o exigida en este caso por la CONMEBOL. Y si vamos a este partido, Libertad que ganaba la Copa Paraguay, se enfrentaba a Olimpia un miércoles 22, un domingo empataba con Cerro Porteño, un miércoles ganaba con contundencia Nacional, y ahora en esta tercera fecha enfrentan a este conjunto de Recoleta que se está haciendo, que se está armando. Mala noticia para Recoleta, para Tembetarero, recién ascendidos, que ganó General Caballero, uno de los comprometidos con el tema promedio. Claro, falta tanto aún, pero todos los puntos son más que importantes. Por eso uno piensa cómo va a salir a jugar Recoleta ante este Libertad que está jugando bien, que en su momento lo decía el propio presidente Ditore, los refuerzos no se trajeron, pero los refuerzos están en casa, hablando de jugadores que se estaban recuperando, el caso Melgarejo, el caso Franco, dos jugadores muy importantes, uno de la casa, otro que lo trajeron de Argentina, de Racing en su momento
una trayectoria más que importante, pasó por el fútbol de Rusia, fue convocado a la selección. Y chicos de la casa, como Ramírez, como Espinosa, como Jiménez, como Morínigo, como Lucas Sanabria, como Lescano, y los que vinieron en su momento, Melgarejo, Campuzano, que fue y vino, Tacuara, Cardoso y Viera. Después son todos canteranos, son todos chicos de la casa. Por eso me parece que estará feliz la dirigencia de Libertad. Y son jugadores que pueden ser transferidos en cualquier momento, principalmente si uno apunta a Lescano, si uno apunta a Sanabria. Y Flores, que fue al Cincinnati, que a la MLS. Entonces, Libertad, uno de los que más vendió en los últimos años y que vendió bastante bien. Ante un Recoleta modesto, entre comillas, cuando hablábamos con el presidente, con Luis Vidal, nos decía el presupuesto que tiene, $70.000 mensual, si no me equivoco, decía Luis Vidal, y uno haciendo la comparación con los grandes del fútbol paraguayo, Olimpia, Cerro, Libertad mismo, porque el hecho de que Libertad haya dejado ir a jugadores que ganaban mucha plata no significa que los que se quedaron ganen poco. Ha de tener un presupuesto también bastante alto. Por supuesto, puede ser autosustentable por los jugadores que ya vendió en los últimos tiempos, pero igual hay que invertir y tiene quien lo haga, en este caso el presidente honorario, el señor Horacio Cartes. 3 puntos que pueden ser más que importantes para este conjunto de Libertad, para quedarse como uno de los punteros del campeonato. Por supuesto, esperando lo que va a ser mañana Guaraní a la mañana a las 9 de la mañana, que se enfrenta al 2 de mayo y al partido de Olimpia también. Pero el partido es hoy. El partido es hoy para demostrar de qué está hecho este conjunto de Libertad y para decir también, en un momento, creo que el propio Sergio Aquino, o Ditore cuando hablemos con él, o los jugadores, el caso de Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, los más emblemáticos de este equipo, pueden decir, no siempre los que traen de afuera son los que mejores se arman. Hoy Libertad está demostrando eso en los primeros partidos que lo vimos jugar. En los primeros 3 partidos teniendo o sumando la Supercopa, que es un equipo compacto, que es un equipo, no sé si juega de memoria, pero tiene un sistema de juego con el Patito Aquino que no cambió demasiado, por momentos muy parecido a lo que hacía el Dani Garnero cuando vino a Libertad. Un equipo prolijo que sabe salir del fondo, que permanentemente manda a los laterales, que cubren la mitad de la cancha, no con mucha marca, porque si uno mira el 11 lo encontramos como jugador de oficio en la marca a uno solo, Campuzano, pero después se reparten entre Lucas Sanabria y Lescano la pelota para tener la pelota, para tener el control y para abrir por los extremos a Franco por un lugar, el derecho, a Melgarejo por el otro lugar, la zona izquierda, y hoy Tacuara Cardoso, que no jugó de titular los primeros partidos, que sí lo hizo el último internacional y que hoy repite, está prácticamente jugó 2 Roque Santa Cruz, con este el segundo que juega Tacuara Cardoso. La edad quizás de repente limita un poco a estos jugadores que físicamente están bien, pero que tampoco puedes ponerlo a tanto desgaste conociendo lo que es el físico para un jugador pasado los 40 años como Tacuara y como el propio Roque Santa Cruz. Linda la fiesta que estamos viviendo ahora con los juegos pirotécnicos, alumbrando el cielo aquí en la huerta del estadio del Club Libertad. Los jugadores que ya están formando, los árbitros también dentro del terreno de juego. Esto está para comenzar en unos minutos. Las fotos que tomaron los fotógrafos allí, por supuesto. ¿Se va a entonar el himno, Germán? No se va a entonar. Directamente, se procede al sorteo posteriormente. Dale, correcto. Pensé por el acto que se iba a entonar el himno nacional paraguayo, pero no fue así. Ahora sí, el saludo entre los jugadores, los árbitros del encuentro, y está todo para que empiece a rodar el balón en esta tercera fecha, donde, repito, Nacional puede ponerse como uno de los punteros esperando lo que haga el conjunto de Francisco Arce Guaraní el día de mañana. Y reiteramos, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Libertad y Recoleta, Germán. Claro que sí, Arturo. Libertad forma con el 12 Rodrigo Morínigo en el arco, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa en defensa. Media cancha, 21 Lucas Sanabria, 6 Álvaro Campuzano y 19 Rubén Lescano. Como extremos a un lado el 18 Iván Franco, el 10 Lorenzo Melgarejo y en ataque el 7 y cinta de capitán para Oscar Tacuara Cardoso. Recoleta
Pereira acompañando al 11. Lucas González, la principal referencia en ataque que tiene el equipo dirigido por Jorge González. Hablamos de Recoleta, Arturo. Correcto, y de Recoleta que tiene a Silva en el banco de suplente, Ricardo, y aparece Luis Cardoso, ex Libertad, ambos. Exactamente, Silva que no estuvo en la primera fecha porque había firmado recién, jugó el partido anterior, no lo hizo de buena forma y hoy vuelve al banco de suplente teniendo en cuenta que físicamente le falta, no por bajo rendimiento, sí para cuidarlo físicamente. El árbitro capitanes de Recoleta, ¿quién es? El capitán de Recoleta es Luis Cardoso, precisamente quien mencionaba recién, Sí, Arturo, señor, ex ahí está Libertad. con Cardoso, ahí está. El árbitro y sus asistentes, ya volvemos. Ponerle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth. Disponibles solo en Shell. Muy bien, señores, va a arrancar el partido, todo listo aquí. Estadio moderno, amplio, con buena capacidad para público, bien moderno por donde se lo mire. Y somos testigos de esta jornada inaugural de Libertad con los compañeros en su nuevo estadio. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Ligeo. Todo listo. Va a comenzar el partido. Lascano lo tiene a Tacuar y va a arrancar el partido. Acá en cancha de Libertad. Vamos a ver, ustedes saben, General Caballero le ganó a Meliano por 1-0. Mañana a las 8 de la noche estamos en el Defensores Olimpia. Tembetaría arrancó el fútbol. Pita limpio, Colmán, pelota sobre la izquierda buscando la salida. El equipo de Libertad tocando la pelota Viera. Viera con el balón, pone la pelota sobre la izquierda. Juega para Jiménez, Jiménez con la pelota, tocando para Viera. Sale Libertad. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. La pelota va a derecha y vamos de a dos. Por favor, Juan. De momento, la pelota va a la derecha, va a venir el centro. La pelota va contra el poste izquierdo, Ricardo. Sí, se cerró esa pelota porque rebota en el jugador de Libertad, en Espinosa. Casi lo sorprende el arquero Morínigo, que respondió bien. Si es tiro de esquina, corresponde a Recoleta. Tupi, la gente sabe. Esta va para dar a la pelota, viene el tiro de esquina. General Caballero le ganó a Meliano por 1-0. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok de 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Tiene un golpe de cabeza, pelota cerca del punto penal, sacando Viera, bajaba Pinoza como puede. Busca la salida, Tacuara de cachetada para Iván. Pero viene avanzando bien, atención Recoleta. ¡Epa! ¿Quién pifiaba? Sobre la izquierda, Ricardo. Sí, le pifia, quería entrarle con toda la fuerza López, pero le pifió la pelota. Señores, con muy buena presencia de público, buenísima presencia de público. Hablo de cantidad, inclusive, lógicamente hablando, en Tuyucuán. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. ¡Probalo ya! Ricardo, es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Con Jorge Casal, con el niño y respaldo de los compañeros en la cobertura, victoria de General Tabellano por 1-0. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota larga y afuera, cerquita del banderín. Tupi, la gente sabe. La pelota va por abajo, viene un callo, busca la segunda, viene, juega la pelota para los arqueros Morínigo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en penalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. La pelota va a la derecha, buscando cuando se mete arriba el jugador Ramírez, coloca la pelota para Iván. Venía Lescano para buscar esa pelota, Lucas Anabria, la controla bien. Se iba al piso, jugador de Libertad. ¿Quién caía, Germán?
Ahí está en el piso Lescano, sí señor, saque de costado. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Características recién en el arrancado el partido, Ricardo. Libertad que respeta mucho la pelota, lo que estábamos hablando. Salida clara desde el fondo, queriendo abrir la cancha con Espinosa lateral izquierdo, con Ramírez lateral derecho y siempre tocando al medio para que aparezca Lescano o Sanabria que administran el juego. La pelota para Campuzano, pero pierde, se llevó para buscarla sobre izquierda. Cargando bien cuando se mete, va para ponerle la pelota buscando el área. Entregó la pelota sobre izquierda para González, tiró, fondo de cancha y afuera. La pelota no toca a nadie, estilo de portería para Libertad. Disfruta la Autolanda es parte de tu vida. La Autolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas se llega hasta tu casa, Ritmo Más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energigas. Victoria de General Caballero Local derrotó a Meliano por 1-0. A todo por el Victoni, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Largo vino un golpe de cabeza de rebote, viene pasando bien sobre izquierda para llevarse a Espinosa. Matías Espinosa se va a fondo de cancha, vino la marca. Retrocede y coloca la pelota al medio para buscarla a Campuzano. Lucas Cruz se cambia, metió para Ramírez en punta derecha, se abre Iván, cargando Franco, está girando Franco, buena presencia, coloca para Campuzano, terreno rival, una misma línea, ubicó para Lucas, pero viene a cierre y la marca busca la salida por el medio López. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, fecha número 3, minutos 58, Boca Juniors igual a 1-1 con Huracán, Newell's derrota 1-0 Aldo Civi, Saúl Salcedo es titular en el equipo rosarino. Hay tiro libre, corresponde a Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. La pelota a la derecha cuando subía también es segura para buscar la pelota sobre el campo rival, pero perdiendo la pelota la va a recuperar Libertad. Lescano coloca por abajo. Entregó para Campuzano en cancha de Libertad. 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Artur. 0-0. Y su seguros Chaco. Liberteña, donde está su parcialidad en las dos bandejas, Ricardo. Sí, me sorprendió Arturo. Y acá platea frente a nosotros. Totalmente, cuando llegamos muy poca gente y después en el acto inaugural empezaron a ingresar realmente todos los fanáticos de Libertad, una muy buena cantidad. No sé la capacidad nueva del estadio, pero acá 8.000, 9.000 personas. La pelota va sobre mitad del terreno, creo que capacidad para 14 o 16.000 personas, lo vamos a confirmar después. La pelota lo tiene Jiménez va a colocar el centro, juega por bajo para Lucas Sanabria. Con el menor estamos en este nuevo estadio de Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Ramírez por bajo, bien Falcón. La pelota de gol, Ricardo. Sí, qué bien Ramírez, qué bien Falcón también para cortar esa entrada del Lescano que quería puntear. El arquero muy rápido para quedarse con el balón. Señoras, señores, comienza el hexagonal el martes para Paraguay ante Colombia. Camina al Mundial de Chile. Sí, señor. La información que había compartido en su momento el presidente de Libertad, Rubén Ditore, es que la ampliación fue para 15.000 personas, para 15.000 espectadores. Ahora es el Estadio La Huerta. Muy bien, la pelota va arriba sobre mitad del terreno. Viene golpe de cabeza Jiménez para Espinosa. Repito, el martes Paraguay comienza su camino al Mundial. Va a enfrentar a Colombia sub-20. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Señoras, señores, la opinión de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota por el medio para buscar a Matías López. Buscaba Lucas Romero también por el medio. Largo el pelotazo para Aldo González. Se mete Lucas sobre la izquierda. Va a colocar el centro. Le pegó, tiró, pero vino cierre la marca. Recuperó Libertad. Obreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al
021-518-03.000. Cobraflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señores, 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? La pelota larga, perdón si puede darnos una mano, Damián, disparo al arco y afuera. Se salva, Ricardo, se salva, sí, Melgarejo. Fuerte cruzado contra el palo izquierdo de Falcón, Ricardo. Sí, la segunda que le sorprende en la espalda de los defensores. Esta vez Melgarejo, que sacó un remate con la pierna izquierda, cruzado, buscando el palo izquierdo, cruzó todo el arco. Se salva de milagros aquí el conjunto de Recoleta, que repito, tiene problemas defensivos. Y señor, que se proyecta permanentemente Brian Ferreira en la punta derecha del equipo de Recoleta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota va a la derecha. Acá tenemos el televisor, pero ocurre que se va y viene. Ahí está tratando el técnico ahora, Ricardo, de poner bien otra vez. Ahí está apretando algo. Señores, 0-0. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Viene con la pelota, la coloca para Jiménez. Jiménez se entregó para Lucas. Lucas viene sobre la izquierda. Modernísimo el estadio de Libertad con una enorme concurrencia. Partido de 0-0. General de ganó mediano por 1-0. Pelota a la derecha. La tiene Franco cuando sube Ramírez. Iván. Entró un diagonal. Picó bien. Se fue Iván. Era más a la derecha para Ramírez. Metió el centro. Segundo poste largo afuera, Ricardo. Sí, lo buscó Tacuara Cardoso. Es alto Tacuara, pero tampoco tan alto para que Ramírez le pegue esa pelota. Cruzada al segundo palo donde no estaba nadie porque Melgarejo fue a buscar al medio. Pero vos le podés llamar a Damián nomás para que venga a hacer esto, así no desatender el partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Artur. La pelota la tiene el fondo buscando la salida, equipo Recoleta, 0-0. Y su seguros Chaco. Venía bajando Lucas Romero frente a su línea de contención, ese eje que tiene Recoleta. Torneo Paulista, fecha número 6. Palmeiras derrotó 4-1 a Guaraní. En Palmeiras fue titular y capitán del paraguayo Gustavo Gómez. La pelota por el medio para tocarlo. Lucas Romero mandó a la derecha para buscarla a el jugador Cardoso. Echegura cuando se mete a la derecha Ferreira. Carga Echeguya tocando la pelota al medio. Venía arrancando también Lucas González abriéndose a la derecha. Porque acá aparece sobre la izquierda es Baez. La pelota va a la derecha. Vino cierre la marca. ¡Qué peligro! La pelota se va de Viano dentro del área. Puede ser gol. Picó. Le va a pegar el 11. Perdió Lucas González. Y la gol, Ricardo. Qué oportunidad Lucas González, que se encuentra prácticamente con la pelota dentro del área. No pudo girar para sacar el remate. Y cuando se le estaba por ir por línea de fondo, quiso, pero ya no pudo. Reaccionó bien la defensa. El jugador que aleja ese balón fue Jiménez, cuando parecía que caía al arco de Libertad. El partido está igualado a 0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Claro, mañana a las 20 al partido Olimpia te meteré. Salvo Luis Cacabelo que haya dicho esta cosa. Y después se saluda y muchas felicidades al Club Libertad. Guaraní juega mañana a la mañana. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Pelota que la recibe bien para buscar a Aldo González. Está preparado por el medio. Vale que deje, va, colocó un disparo largo. Mal afuera. Tiro de portería contra el poste izquierdo. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega Call Center 6161-000 de Punto Farma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Busca la salida el equipo de
tiene Libertad por el fondo, moviendo la pelota al 5. La tiene Viera. Viera con el balón, sale y carga. Amaga, se quedó con la pelota a mitad de terreno, se acomodó sobre la derecha. Se mete bien Ramírez, cargó Ramírez. Ramírez con el centro, cruzó sobre la izquierda con Espinosa. O el Melgarejo, pelota arriba. Viene un golpe de cabeza. Campuzano le pegó. Insiste Libertad, Ricardo. Qué bien Ramírez para el cambio de frente. Y Melgarejo, que aparecía como un punta bien abierto por el sector izquierdo. El centro al corazón del área, no pudo atacar a Cardoso, y en el rebote sí Campuzano para pegarle con la pierna derecha. Señoras, señores, 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface tus necesidades. Cargando, perdió Libertad. Atención con esta. Se mete bien cargando. Se quiso escapar sobre la izquierda, picando bien para meterse González. Pelea Lucas González. Empujoncito cerca del banderín. El juez dice que no. Carga otra vez Lucas. Pisó la pelota. Se acomoda a la izquierda. Mandó para abajo. Le pegó. Tiró. Gol. 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 Recoleta lo hizo Wilfrido Báez para vencer al arquero Morínigo. Había peleado con todo ese balón. Lucas González aguantó, metió para atrás y aparece Báez para poner el grito de gol en Tutucuá. Gana Recoleta por un gol contra 0. El gol lo hizo Báez para el equipo de Recoleta. 1-0 ganando, bien peleado González. Eliminó a Ramírez, dejó para Báez fuera del área y le pega a Wilfrido. Gana el Recoleta 1-0. Wilfrido Báez lo hizo. Se entusiasmó Libertad, se fue para arriba, dejó su sector el lateral derecho. Ramírez, por eso el que tuvo que cruzar es el segundo central. Jiménez para ver si podía dar una mano, pero Lucas González nunca dio por perdida la pelota. Parecía retención, inclusive falta del jugador de Libertad que la soltó. Lucas González se junta con Wilfrido Báez, que lo tuvo que dejar en el camino hasta el mismo árbitro para sacar un remate con potencia. Nada que hacer Morínigo y Recoleta lo gana por 1-0. Momento del gol. 13 minutos, primera etapa. Lo que pudo haber sido falta, juez dejó seguir, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros te indica Artur. La victoria de Recoleta por 1-0. Y su seguro Chaco. Lastimado, herido, Libertad. La pelota la tiene a portero, la va a sacar Falcón, Ricardo. Sí, ahora tiene que saber Recoleta lo que va a hacer con la pelota. No seguir jugando de la misma forma que está haciendo. No digo que sea temeroso, pero sí cuidar más los espacios, porque por izquierda aprovecha muy bien Melgarejo. Si sigue atacando, quizás siga dañando, pero Libertad es muy fuerte. Moviendo la pelota López, buscaba a Romero, carga el equipo de Recoleta. La pelota va para el fondo. Cuando se mete en la carrera, Ferreira, cerca del banderín. Tupi, la gente sabe. Y viene un golpe de cabeza para buscar la pelota por el medio. Santoro bien. La pelota la tiene Cabral. Se proyectó. Cabral con la pelota gana mitad de terreno. Ubicó la pelota para Medina sobre la izquierda. Qué excelente maniobra Lucas González. No. Se mete bien Wilfrido Báez, actor de gol. Remata al arco. Le pegaba la pelota a Aldo González. Ricardo. Bien Wilfrido Báez, esta vez abierto por el sector izquierdo. Pasa que se mueven permanentemente los jugadores de ataque del conjunto de Recoleta. Van cayendo y van rotando. Por eso de repente uno levanta la cabeza y piensa que es uno y en realidad es otro. Muy buenos los movimientos en ataque que tiene Recoleta. La pelota sobre la izquierda, la victoria. Estaba picando y no pudo Aldo González. Habrá tiro de portería, se apura Morínigo. Sigue en el Recoleta 1-0. Y llegó la promo Cumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Le va a pegar, se acomodó, perdió la pelota, Ricardo. Sí, qué error allí
del defensor que dejó picar la pelota y Franco se acomodaba para sacar el remate. Ahí se recupera Medina para alejar el peligro del arco de Recoleta. A ver si empate, Juan. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. La opinión de Ricardo Zuna, presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Está Campuzano y está Ramírez. Metió al centro, tiró. La pelota la controla Falcón bien contra el poste izquierdo. Dice que es córner, tiro de esquina. Tupi, la gente sabe. Corresponde punta derecha para el equipo de Libertad. Cuando nuestro asado y el Albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, dejar de 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. No sé quién es. Sanabria. Lucas Sanabria va a tirar, va a colocar el remate de zurda Sanabria. Atención con Lucas, colocó el remate, le pegó primer poste, vino un rechazo. Va a venir un remate del Lescano, pero busca la salida en contra. El equipo de Recoleta arrancando bien para meterse Ferreira, no lo pueden parar. Está Ferreira, corrió sobre la punta derecha, lo sigue Viera. Esto es peligroso, se va a escapar para el fondo, marcó el rebote y afuera. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Señora Ricardo, el partido hasta aquí. El partido lindo porque no se achicó nunca Recoleta. Tenía problemas al inicio, después hizo el gol, ahora está creciendo. Y ahora es Weiler la que cambia de opinión y da saque de arco. ¿Quién la convenció al asistente para cambiar de opinión? Es lo que quiero saber. Libertad está herido y sale a buscar el empate. La pelota va a la derecha para buscarle a Ramírez. El gol lo hizo Wilfrido Báez. 1-0, gana el Recoleta. Flamengo derrotó 3-1 a Botafogo y se consagró campeón de la Supercopa de Brasil. La pelota sobre la izquierda, carga Libertad. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. ¿Y qué puesto juega Gustavo Villamayor, Ricardo? ¿Lo conocés? Creo que es central este jugador. Ya lo está teniendo enfrente. Sí, rápidamente lo llamaron, se iba a sacar el chaleco, después le dijeron que espere un poquito. Estaba mirando quién se mueve con dificultad en Recoleta, pero los veo a todos de manera normal. Está Lucas Sanabria para darle la pelota, busca el empate de Libertad, gana Recoleta por un gol con tercero, una enorme concurrencia en Uruguay. Vamos a marcar el tiempo después de este tiro de esquina. Está para darle la pelota a jugador de Libertad. Busca la igualdad. Colocó el remate, le pegó, tiró. Vino un golpe de cabeza. Campuzano le pegó. El rebote busca la salida. Recoleta, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litros. Ahí te indica Artur. Y su seguro Chaco. ¿Qué le protestan al árbitro, Ricardo? Ahí está Campuzano en su misma cara. Le pide una mano que no existió. Es lo que uno puede alcanzar a mirar. Allí está Alipio diciendo que no pasó nada, pero por supuesto recibiendo permanentemente la gente del VAR que le va dictando. Señores, la victoria es de Recoleta. En Unive, más de 20 carreras acreditadas y también a distancia. Aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota la tiene segura, la derecha puede poner el balón para Ferreira. Metió el centro, tiró muy largo y afuera. La luz se va a perder afuera. El tiro de portería para Libertad. Algo le dice al pasapelota al propio arquero Morínigo, que se apure y todo fue muy rápido. Sí, que acelere, que acelere, le dijo, gana Libertad, que digo, gana Recoleta por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Viendo el partido, Gustavo Alfaro, que estuviera en Venezuela, observando los partidos en la ronda preliminar del Sudamericano. Sub-20, el martes Paraguay-Colombia. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontré lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. El Introban, mejorando tu calidad de vida. Ustedes saben que ya tiene fecha, 20-25 de marzo. Chile primero, Colombia después. Clasificatorias del Mundial.
En Erimar encuentras carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Mañana la 2 de mayo, Guaraní a la noche, Olimpia te invitaré. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y confianza de Electropar. La pelota para Gianfranco, ni un golpe de cabeza, va a sacar en el fondo. Tocándola bien, Cabral buscaba a Medina, pero ¿qué pasa con esta? La perdió la salida Recoleta. Atención con Ramírez, puso la pausa. Jugólo para Lucas Sanabria, se acomoda, lo mira, Viera. Lucas Sanabria con el balón, juega a mitad del terreno, cambio Libertad. Materiales para la construcción de Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a... Soy arriba, Banderín, Germán, contanos, ¿qué pasó? Así es, definía Rubén Lescano, pero en aparente posición adelantada señalada por el asistente 1, Eduardo Cardoso. Ya emprendía la carrera Lescano para festejar, pero antes miró al asistente 1, quien ya tenía el banderín levantado. Es offside en favor de Recoleta. Muy bien, aquí gol anulado, Ricardo. Sí, no protestó mucho la gente de Libertad, lo que significa que ellos están de acuerdo con la decisión del árbitro para volver a mirar. Sí, offside evidente de parte del Lescano, estaba solito, definió bien, sacándose la quedó de encima. La pelota sobre la izquierda cuando se mete Baez, jugó para González, el rechazo Campuzano como puede, sobre su misma zona, área grande, está sacando en el fondo Jiménez, gana 1-0 Recoleta. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de vinas stock al kilo a 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. La pelota se va a perder afuera y habrá tiro de portería, se adelantaba Medina sobre la izquierda. Yo no sé, hay señas en el media cancha de Vareiro. Yo no sé si es el que puede salir Cabral o no en el fondo, Ricardo. Sí, tiene que ser uno del fondo. A Cabral, lo estamos viendo bien a Cabral y a Cardoso. Por eso estoy buscando a alguien que tenga alguna dificultad al correr y no encuentro. Bueno, acá la ilusión se hace presente. No podía ser de otra manera. No solamente en cancha de Libertad, donde uno va, ahora sí vamos a poner mejor. Señoras, señores, Recoleta gana 1-0. En Farmacias Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y mucho más. Call Center 021-421-566. Rosada App. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí indica Artur. 1-0 gana Recoleta. Y su seguros Chaco. Monumental. Casala, Niño y los compañeros, victoria de General Caballero 1-0. Su victoria ante Arellano. Arranca tu auto nuevo con Bancop. Primera cuota en los 60 días. Vivir la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche. La Pradera en su presentación se hace 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. Y la Pradera lo mejor en lácteos. Pero técnico, la pelota, había pifiado. ¿Qué pasó con el jugador Lucas Romero? Entregó mal la pelota, pica, va el sector del gol. Es guapo, pelea, la pelota la va a sacar Campuzano, falta, juez lo sanciona. Siga, dijo el árbitro, ahora sí, retrotrae, tiro libre para Libertad. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. En tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechuga de Pechugón. Encel por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Mueve la pelota Recoleta, va el saltor del gol, viene buscando Ferreira. Va a acompañar desde el fondo, aseguran para el equipo de Recoleta, tocando la pelota larga. Había jugado Baez bien, se metió Ferreira para el centro, colocó un remate, se debía. Que dice con el tiro de esquina. Tupí, la gente sabe. Al córner para Recoleta. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estabas esperando, Secon, la evolución de los cementos. El que le pega más el sector del gol. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos, con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas
reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAIS. Infoserrana.edu.py. Carlos Ferreira se mueve de un lado a otro, Vive va para el tiro de esquina. Atención con Lucas Romero por arriba, pero vino en cabeza muy forzado. La pelota para el medio para buscarla el jugador Aldo González. Señoras, señores, gana Recoleta. La pelota larga a la izquierda. Con todo se mete ahora Cabral totalmente adelantado. Teniendo Cabral, rebotaba ahí afuera. Corresponde a Libertad. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tech Experience. Nuevo Ron Fortín en Frutos del Bosque. Probalo ya. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. General Caballero derrotó 1-0 de Mieno. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin BY, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí para el seguro si sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Y a las 8 de la noche jugando partidos a las 9. Mañana a la mañana a las 8 juegan Olimpia Temetari. Pelota a la derecha, vino el centro. Golpe de cabeza espectacular. Espectacular el arquero Falcón, Ricardo. Sí, qué cabezazo de Melgarejo a quemarropa, porque él está acostumbrado a hacer goles de cabeza, y Falcón fenomenal para aplicar el manotazo cuando parecía que se metía la pelota. Era Melgarejo para el empate, Falcón no evitó. Campeonato Argentino, fecha número 3, minuto 82, Boca Juniors derrotado a 1 Huracán. Newell's 1-0, Aldo Civi. En Newell's titulares los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. Hay tiro de esquina para Libertad. Lucas Sanabria le va a pegar, viene el remate. Gana esta vez Arturo. Ahora Quintana va a colocar el remate, va a venir el disparo. Atención con esta. Está para darle el jugador de Libertad. Ahí está, señoras, señores. Va a colocar el remate fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay falta. Se lo llevan por delante. Espinosa es el que lo tira al defensor de Sportivo Recoleta. La verdad que le entró muy fuerte. Es el número 5, Riveros. Romero, Lucas Romero. Romero, sí, se toma de la cabeza el volante de Recoleta. El árbitro verifica su situación. Se lo ve dolorido, pero de a poquito se recupera el volante de Recoleta. Muy bien, señores, gana Recoleta. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Lo puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Qué decir, Ricardo? Lo cabecea el jugador, fue Melgarejo de vuelta, lo cabeceó, pero no tuvo ninguna mala intención. Por suerte Romero ya se recuperó. Hidratación, se van a refrescar. Pausa deportiva, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. Deportivo lo gana Recoleta 1-0. Y su seguros Chaco. General Caballero derrotó a Melieno 1-0. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo por el Vistori. Para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ustedes saben, General Caballero, la victoria 1-0. Alta Melieno. Así se desarrollará la fecha número 4 del torneo de apertura el día sábado 8 de febrero 18:15, Recoleta ante Nacional en el Estadio Martín Torres en segundo turno. A las 20:30 en el Estadio Villa Alegre de Encarnación, Trinidense ante Cerro Porteño. El domingo 9 de febrero 18:15 horas en el Luis Salinas de Itagua, Sportivo Luqueño ante Olimpia en segundo turno. Guaraní ante Libertad a las 20:30 en el Gunter Bogen de la ciudad de San Lorenzo. El lunes Atlético Temetari frente a General Caballero a las 18:15 en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza, y Sportiva Emiliano ante Sportivo 2 de Mayo a las 20:30 en el Estadio Luis Salinas de Itagua. Bueno, calentó más de 10 minutos Villamayor, pero al final nadie está con problemas. Recién vino a hablar Cabral con el técnico. Puedo sospechar que fue realmente él el que estaba con alguna dificultad, pero le dijo estoy bien. Cardoso se lo nota entero. Por eso Villamayor ya fue a sentarse de vuelta entre los suplentes que salieron a calentar. Primero en tanda de 6, después solamente era Villamayor que apuraba o que intentaba ingresar
al final todo viene en Recoleta, que está haciendo un partido muy bueno. La pelota la va a sacar Falcón en el Recoleta, 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanqueadas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. La pelota por el medio para buscarla bien. López se va a la carga al equipo de Recoleta. Atención con esta. De González que pone la pelota para Ferreira. Acompaña, segura en la derecha. Va a venir el centro. Es bueno. Va. Actor del gol, dicho sea de paso. Se desplaza sobre la punta derecha. Wilfrido va. Vino un remate. Se debía. Hay córner o no. Tiro de esquina para el Recoleta. Tupi, la gente sabe. Viene el tiro de esquina para el equipo recoletano que gana 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promoción adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Fuerte remate para vencer a Morínigo. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. El tiro de esquina, busca el segundo, Recoleta, pelota en el aire, bien, controla Morínigo, golpe de cabeza, elevándose el jugador Lucas González. Unisal, sede central España 330, Santarín sin filiales en Lambaré, Capilla, Taitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? Juega a la derecha para Ramírez con el balón pide calma el técnico de Recoleta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con expresión y libertad, busca el empate. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Jugando la pelota para Pinoza, se adelanta Jiménez, cierra los espacios, Recoleta, saque de costado. En la media cancha baja contra el pecho Lucas, pone para Pinoza, Jiménez, juega para Vieres, prefiere jugar para Campuzano, marca la salida Recoleta. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Tacuara, vino un golpe de cabeza y la pelota en el aire. Como pelea Tacuara y se mete arriba para buscar la pelota. Va, lo tomaron de atrás. González se fue, dice que no sigue, dijo el árbitro que era Recoleta 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Está Ramírez, bien Ramírez, buscó el área, vino el cierre de la marca, la pelota Camposoy y nosotros marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Artur. Y su seguro Chaco. Muchos centros para Tacuara, Libertad, Ricardo. Demasiado, buscando la Tacuara por alto, por arriba, donde puede dañar. Cuando los centros van al segundo palo y lo buscan a Melgarejo, creo que tiene mayor peligro, pero allí en el medio saltan y quitan muy bien Cardoso y también Cabral, un trabajo fácil para los centrales de Recoleta. La pelota la va derecha, Ramírez busca la salida, el perfil derecho, viene buscando Lucas por adentro, jugando para Lucas, pero Lejano, la pelota a mitad del terreno, toca Libertad. Compra al mayoría, sé que tu dinero rinda más. En el Ahorrazo Supermayorista, Mercado de Santa Inso, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega Call Center, 61-61-30 de Punto Forma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A la punta derecha viene el tiro de esquina, corresponde a Libertad. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Lejano, ¿verdad? Sí, otra vez él. Está para darle a la pelota a los centros largos de Espinosa, buscando el arco y se repite Libertad con eso. Brazo cruzado para Quino, el técnico de Libertad, pelota en el aire, viene un golpe de cabeza, busca la salida Recoleta. Ahora falta, ¿o no? ¿Qué dice el juez? Tiro libre, ¿no? ¿O no? No hace ningún gesto. No sancionó nada, ¿no? Ahora sí, le saca la tarjeta amarilla al 33, Aldo González. Vos sabés que no levantó el brazo indicando el punto donde fue la falta Arturo. Solamente fue a verificar la situación y después, posteriormente, comprobando que, o concluyendo que hubo una infracción, le sacó la tarjeta amarilla a
es amonestado en el encuentro. ¿Qué, Ricardo? Sí, un golpe, un codo en la cara a Ramírez. Por eso la tarjeta amarilla. Bien el árbitro. No se apuró porque fue a mirarlo como estaba el jugador de Libertad. 27 minutos. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. ¡Próbalo ya! La opinión de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Va a venir el tiro libre, la pelota de zurda. Falcón controla muy bien el portero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. ¿No sabes que la salida de Recoleta es rápida, Ricardo? Es rápida y es muy limpia, muy precisa. Y Wilfrido Báez está corriendo realmente todos los minutos. Hay que ver si aguanta este ritmo para el segundo tiempo, pero es la figura más destacable que tiene Recoleta. Eso te iba a decir, al ritmo que pone Libertad hay que ver si cuánto aguanta Recoleta. No echando de menos a la preparación física, pero tiene dinámica el partido. Vino la pelota en el aire, viene el rechazo como puede, sacando la pelota hasta cuadra media. Es para Recoleta. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. La pelota de Morínigo tampoco reclama nada. El jugador que iba al piso, el de Recoleta, porque aterrizaba y caía. Algo le dice al árbitro ahora, Ricardo. Sí, pasa que justo extiende la pierna Viera, pero no fue como para que cobre penal. Echeguren que se metía en el área. Sí, señor, la pelota la tiene Lucas Sanabria, cerca de los 39. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como May Flores. Gaseosa, cocido, café, empanadita. Muy bien atendido acá por la gente de Libertad. Cerca de los 40. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Va a venir el remate. Atención, el árbitro va a autorizar. Va a venir el remate. El juez autoriza. Jiménez. Sanabria, Lucas Sanabria tira, el árbitro va a autorizar. La pelota va bombeada y sobre el área. Atento Falcón. La pelota de Lucas Sanabria, tiró, golpe de cabeza. ¡Gol! Lorenzo Melgarejo, clavando contra el poste izquierdo del arquero Falcón. Hizo Melgarejo, que ya tenía presencia y venía metiéndose al área, buscando el gol y lo anota. Se vino el tiro libre y el golpe de cabeza espectacular de Lorenzo Melgarejo. Señoras, señores, empató Libertad. Lo hizo Melgarejo 1-1 en Tucumán. Melgarejo, el empate para Libertad. Monumental. Estaba jugando bien Recoleta, estaba aguantando bien. Cuando ahora están revisando si pasó algo o no en la jugada. Pero una especialidad de la casa, la pegada estupenda con la pierna zurda de Lucas Sanabria. Y otra especialidad, el cabezazo de Lorenzo Melgarejo para cambiarle de palo, para dejar sin chances al arquero Falcón, que se quedó mirando cómo esa pelota iba metiéndose en el arco. Golazo de Melgarejo para el empate Gumarelo. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Si hay chequeo va, Ricardo, como se dice, olvídate. Si hay chequeo va y el árbitro del partido a ver qué pasa. Offside puede cobrar. Sí, de hecho. Sí, me parece que arranca en posición adelantada un jugador de Libertad. Pero no sé si Lorenzo era el que estaba offside.
Ahí está, tenemos que... Aquí tener el monitor, vamos Sí. otra vez. Ahí tenés. Sí, pero sí, hay una posición adelantada, o por lo menos es fina, ¿verdad? No, pero si le llaman ya por algo, porque y vos- le llamó inmediatamente. Y vos sabés, Arturo, que la jugada anterior, la de Echeguren, cuando él se mete al área, hay un toque similar al jugador de Ameliano. En este caso Espinosa lo toca. Y después van a decir que este contacto no es penal, ¿verdad? Pero bueno. Ahí tenemos lo de Espinosa, que grita de Espinosa al público liberteño. Se demora, chequeo VAR, Juan. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Offside, Ricardo, Sí, sí, sí. Se notaba un chiquitito adelantado, pero adelantado. ¡Epa! Hay una agresión innecesaria al jugador de Recoleta, calentura de los jugadores de Libertad, pero estaba en posición adelantada. Bien el VAR en esta ocasión. A lo que hablaste, he dicho a los jugadores de Recoleta, Porque movieron del medio, Arturo. Sí. Entendieron como una burla, parece. Ocurre que offside, ahí está. ¿Quién es ese? Matías López es el que cayó, Arturo. No, el offside ahora, Germán. Ese no es Melgarejo, ¿verdad? Por eso decía que no es Melgarejo. El de la línea. Lo vamos a ver con Federico Ríos después también, esta noche en la televisión, dicho sea de paso. Bueno, todo anulado. El juez dice calma, 1-0 gana Recoleta. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota la tiene Cardoso, juega el balón, está bien, tocando para Lecano, Lecano movido la pelota sobre la izquierda para Espinosa. Se está ganando Recoleta 1-0. Apracur, la solución para cambios del clima y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Recoleta gana por 1-0, la pelota la tiene Lucas González. Atención, sobre la izquierda se mete bien para buscar la pelota, la domina Aldo González, tocando para atrás, va, le pegó, gol, 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 gol. Recoleta, Wilfrido Báez, doblete, el primero con un disparo fenomenal, y ahora otra vez ubicando bien la pelota cerca del palo para vencer al arquero Morinillo. La figura hasta ahora, no solo Recoleta en el partido, se llama Wilfrido Báez. 1-2, los 2 goles. Excelente maniobra de Recoleta. La pelota de González la enganchó, jugó para atrás y ahí le pega por bajo contra el poste derecho a Báez. 2-0 ganando Recoleta Libertad. Estupor liberteño en su cancha y Recoleta ante una multitud le gana al Gumanelo por 2 goles contra 0. Báez. Esta paso firma ante Yocuabel. 2-0 gana Recoleta. Monumental. Mientras la gente de Libertad seguía protestando el gol anulado a Lorenzo Melgarejo, Recoleta rápidamente salió con esa velocidad que estábamos hablando. Va a aguantar, no va a aguantar, eso es otra cosa. Pero Aldo González hizo lo que quiso allí dentro del área, una bicicleta, otra más, tocó para atrás y así como venía, le pega seco Wilfrido para darle el segundo a Recoleta. Otro golazo del 17 de Recoleta. Estaba protestando Libertad, pero en la jugada no pasó nada. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Recoleta gana 2-0. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por La Emoy. victoria de Recoleta, 2 goles contra 0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parisea, 43 años construyendo contigo. Sí, Lorenzo, el que estaba arrancando en posición adelantada en el inicio de la jugada. Pasa que cuando vemos en la línea del VAR, le cambian el color al botín, por eso me quedó la duda si era Melgarejo realmente, pero sí, a Lorenzo
el offside en ese cabezazo estupendo que se convertía en gol, pero no valía. Hay que ver cómo resuelve el tema de Libertad si está perdiendo 2-0. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y mucho más. Call Center 021-421-566. Rosada App. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Itá. Viernes, sábados y domingos Bancopp crece desde la raíz. La victoria de Recoleta por 2-0. ¿Sorpresa o no? En cancha de Libertad. ¿Cómo viene el Gumanero? Cae Tacuara. Sí lo dijo el juez. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechuga de pollo Pechugón. Aquí está la gente de Recoleta que no hace querer venir a nuestra izquierda. Está Luis Vidal. ¿Quién está más? Landaida y David Villalba. El remate al arco. Medianejo y afuera. Campeonato argentino, fecha número 3. Boca Juniors derrotó 2-1 Huracán. Newell's derrotó 1-0 Aldo Civi. En Newell's fueron titulares los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. La pelota la va a sacar Falcón. Tenemos al otro izquierda Vidal después. Sí, está Luis Vidal, el presidente. Está David Villalba y está Enrique Landaida. Sí, señor. Aquí va a sacar Falcón. Sorpresa. ¿Qué término usamos, Ricardo? Sí, sorpresa. No porque queramos desmeritar a el conjunto de Recoleta, pero es una sorpresa que Libertad, que venía tan bien, reciba 2 goles y el momento es un golpe durísimo. Sí, señor, gana Recoleta 2-0. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Impluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. 4 minutos agregados y está terminando. En 1 termina. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Claro, este fue más frontal. Este fue muy sorpresivo cuando le mete en línea oblicua, ¿verdad? Sí, el segundo. El primero fue lindo también. ¿Cuál te queda con el Yo me quedo con el... No, con el primero me quedo. Bueno, muy bien, el primero de Bae para el mejor gol. El primero de Bae. Pensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Y todos los ojos puestos en Bae. ¿Vos sabés dónde vino Recoleta, Ricardo? No, pero sí lo tengo a Wilfrido en otros equipos de primera. No me acuerdo bien ahora, pero ya lo conocía. Muy bien, disparo al arco, afuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Artur. Y su seguros Chaco. En el tiro de esquina será final de este primer tiempo. La pelota la va a sacar el equipo de Recoleta. Final terminó. Concluyó el primer tiempo del partido. Ganando Recoleta Libertad por 2 goles contra 0. 2-0 final del primer tiempo, Germán. Gracias, Arturo. Me acerco a Quique Landaida. El presidente Luis Vidal se fue para la zona de vestuarios. Vamos a escucharlo a Quique Landaida. Sí, Quique Landaida, lo escuchamos. Contundente Recoleta. Bien, realmente está haciendo un buen partido el equipo. Ojalá que se pueda sostener el ritmo porque hace mucho calor y estamos ante un muy buen equipo. Mucha autoridad, pero sobre todo en los últimos 20 metros, intratable Wilfrido Báez. Sí. Creo que el profe puso jugadores muy rápidos para tratar de ganar los espacios y está saliendo lo que el profe planificó. El mediocampo está siendo fundamental, profesores, poniendo 5 en la media cancha, 2 extremos muy rápidos, se están haciendo estragos en la defensa gumarela. Sí, estamos ante un equipo muy bueno, el equipo tiene que seguir concentrado porque son 45 minutos todavía que hay que trabajar para sostener este resultado. Exactamente, eso es lo que usted estaba diciendo, profesor, sostener el ritmo que podría imponer Libertad en el segundo tiempo va a ser clave también. Sí, nosotros creemos que estamos preparados, ¿verdad? Lo ideal. Nosotros
nosotros creo que no nos vamos a parar muy atrás y porque somos un equipo que siempre tratamos de dañar ofensivamente. Gracias. Eran las palabras del profesor Quique Landaida, entonces directivo de Recoleta, observando el partido aquí en el sector preferencial, Arturo. Ahí están todos los jugadores de Recoleta, los que quedaron fuera, ¿no? Sí, algunos de ellos. Otros también acompañaron al presidente Luis Vidal rumbo a la zona de vestuario. Los que no fueron convocados, ¿a ellos te referís, Arturo? Sí, son ellos. Son ellos. Señoras, señores, la opinión de Ricardo Comancia Germán en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Bueno, la fiesta la preparó Libertad, reinauguración del estadio, remodelado, lindo. La gradería, la segunda bandeja sobre graderías detrás de los dos arcos. Nosotros con cabinas nuevas, las cabinas que usábamos anteriormente se convirtieron en palcos. Pero realmente la sorpresa acá es Recoleta. No porque Recoleta sea un equipo recién ascendido. Si uno mira los primeros partidos de Recoleta, o el primero en este caso, todo bien, jugó un partido interesante. Acá está el Popi Muñoz, ¿verdad? Acá debajo de la cabina. Sí. El Popi Muñoz, sí. Está el Popi entonces también acá observando a su ex equipo. Decía, Recoleta en la primera parte, bien el primer partido, respondió, fue inteligente. El segundo pierde y dejó una imagen como, ¿qué pasa acá? ¿Cómo pudo haber cambiado de un partido a otro? Pero cuando vemos este encuentro, el armado, y miramos, en un principio podía hacer línea de 3, después nos dimos cuenta que no, que iba a ser un 4-4-2. Y por sobre todas las cosas, lo que hace Recoleta es ser un equipo ordenado. Un equipo ordenado, pulcro, con salidas bastante claras, sabiendo cómo marcar a los más peligrosos de Libertad. Primero creo que iban mucho con Tacuara, porque a él lo buscaban permanentemente, pero después se dieron cuenta que el secreto estaba cuando cruzaba Ramírez al segundo palo y aparecía destapado el que mejor cabecea, quizás, y el que mejor define, que es Lorenzo Melgarejo. Cuando corrigió eso, con Echeguren, que se empezó a pegar más cuando venían esos centros, digo, de derecha a izquierda, y el que cerraba era el central. Y lo hacía bien. Y bajaban también los volantes a la hora de la recuperación. Después empezamos a mirar el desdoble de Recoleta. No solamente era defender, sino atacar, y con mucha velocidad. El número 36, Brian Ferreira, por derecha era una luz. Era prácticamente inatajable. Báez lo hacía por el sector izquierdo, pero no solamente era Báez. López se juntaba por ese sector y Lucas González hacía lo mismo. Ahí empezamos a sumar o a citar 4 jugadores del conjunto de Recoleta. ¿Qué pasaba en el partido? Los laterales se iban permanentemente. Ramírez en busca de juntarse con Lescano, que estaba jugando un poco recostado por el sector derecho. Lucas Sanabria estaba por izquierda. Y cuando Espinosa se iba, trataba de también juntarse con Lucas y hacer sociedad con Melgarejo. Pero se entusiasmó tanto Libertad, que tiene jugadores más de ataque. Miramos la mitad de la cancha: Lucas Sanabria, Lescano y el que sobra, Campuzano. O sea, un solo volante de marca y 2 volantes mixtos, por más que no le guste a muchos esta palabra, y son mixtos. ¿Qué vamos a decir? Y es la nueva etapa, el fútbol moderno, los nombres que se le van poniendo a los jugadores. Si bien comparto que no todos son mixtos, porque para mí mixto es el que recupera y el que ataca. O sea, el que tiene marca, pero también hace el desdoble de pisar el área, de ser ofensivo, de filtrar un pase. Acá creo que son más jugadores que filtran pases, tanto Lescano como Lucas. Lucas, de hecho, en las divisiones inferiores era 10 y después se fue adaptando en la nueva posición.
en el fútbol donde todos corren, donde todos se sacrifican. Pero como estábamos explicando, cuando Libertad empezó a entusiasmarse mucho para ir al ataque, aparece una jugada por el sector derecho de la defensa, izquierdo del ataque de Recoleta, donde cae de manera increíble el jugador Jiménez, donde inclusive para mí hace él retención de pelota, no cobra el árbitro, y González, que estaba peleando, lo ve a Wilfrido Báez y le toca, le cede el balón. Wilfrido recibe prácticamente en la esquina del área grande, levanta la cabeza, sale, va metiendo, se hace a su terreno, lo deja en el camino al árbitro que estaba interrumpiendo la carrera, y cuando frena saca un remate imposible para el arquero. Quizás lo confunde por los hombres que tenía delante Morínigo, que cuando se estiró, que cuando quiso llegar ya fue imposible, y era el golazo. Al minuto 13 de la primera etapa se ponía en ventaja Recoleta. Vamos a recordar ese gol en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Picando bien para meterse González, pelea Lucas González, empujoncito cerca del banderín, el juez dice que no, carga otra vez Lucas, pisó la pelota, se acomoda a la izquierda, mandó el para Báez, le pegó, tiró, gol, 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 gol. Recoleta lo hizo Wilfrido Báez para vencer al arquero Morínigo. Había peleado con todo ese balón. Lucas González aguantó, metió para atrás y aparece Báez para poner el grito de gol en Tutucuá. Gana Recoleta por un gol contra 0. El gol lo hizo Báez para el equipo de Recoleta. 1-0 ganando, había peleado González, eliminó a Ramírez, dejó para Báez fuera del área y le pega a Wilfrido. Gana el Recoleta 1-0. Wilfrido Báez lo hizo. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y puede pasar que Recoleta se haya puesto en ventaja. Se miraban los jugadores de Libertad como no entendiendo lo que pasaba, porque parecían dueños de las acciones dentro del terreno de juego, pero ese golpe demostró cuidado que este equipo está bien armado, cuidado que este equipo corren todo y corren parejo. En un momento cuando Villamayor empezó a hacer el calentamiento y cuando empezó a exigirse más, y de los 6 que estaban calentando, 5 se sentaron y se quedó solamente Villamayor. Uno decía, bueno, el central, ¿cuál de los centrales de Recoleta está mal? Lo miraba a Cabral, que quizás sea el más veterano. Después lo miraba a Cardoso. Los dos caminaban bien, corrían bien. Bueno, ¿qué pasa acá? Va a jugar línea de 3. Se está dando cuenta que necesita otro central porque están tirando muchos centros los jugadores de Libertad. Alguien para ir sobre Tacuara Cardoso y que sobre siempre uno. Era la pregunta que uno podía hacerse, teniendo en cuenta que ninguno de los dos estaba con lesión, los que nombrábamos. Ni Cabral ni Cardoso. Pero al final, cuando se tomó agua, cuando paró el árbitro del partido para que puedan hidratarse los jugadores, ahí Villamayor se sentó, ya no calentó, y eso daba una tranquilidad al que estaba tocado, si había alguien tocado, o a los que pensábamos hacer una línea de 3, que ninguna de las dos cosas iba a correr. Que después del gol quizás también pensaron, ¿para qué cambiar si se está jugando bien? ¿Para qué cambiar si se está ganando? Pero ojo, no es que lo está ganando de casualidad, de que es sorpresa por el resultado, por lo que significa Recoleta recién ascendido, por lo que es Libertad, uno de los que estaba jugando bien en el campeonato, bien con Cerro, ni hablar del partido contra Nacional, que lo ganó con mucha holgura, que lo ganó con contundencia, pero hoy recibe ese golpe. Libertad intenta reaccionar y no puede, no encuentra los espacios. Buena marca sobre Lucas Sanabria, buena marca sobre Lescano, que hace un gol en posición adelantada, pero ni siquiera protesta porque se dio cuenta que cuando recibió ya tenía por lo menos 1 metro adelantado. Era inteligentemente también bien planteado por el técnico de Recoleta, que juegue Campuzano. Dejen que la pelota distribuya Campuzano. No digo que sea el que menos sabe, pero es el volante central de oficio, lo que significa, si tenés dos que manejan bien la pelota, que pueden filtrar pases, entonces marcá a eso y al que menos sabe
Siempre decía los técnicos, los viejos técnicos, que el que no sabe con la pelota no hace falta que lo marques demasiado, porque muchas veces ellos se equivocan en el afán de querer hacer algo bueno. Vamos por ahí, pensemos mal y después pensemos que esa fue la decisión del técnico. Marquemos a los dos que más saben, que Campuzano juegue suelto. Era mucho peso para Campuzano. Y cuando se dio cuenta Campuzano que ya no tenía la misma libertad, ni por izquierda con Espinosa, ni por derecha con Ramírez, porque Lucas González se tiraba por izquierda y porque Ferreira era una luz cruzando por el sector derecho, casi inatajable, no lo podían parar, y cada vez que este jugador, que este volante se proyectó que ganaba la última línea, mínimo era un tiro libre de esquina a favor del conjunto de Recoleta. Era para tener en cuenta, cuidado, a los 40 una jugada, un tiro libre de esquina, la especialidad de la casa, decía Lucas Sanabria, de zurda, el cabezazo impecable de Melgarejo, pero cuando miramos el monitor, cuando veíamos la repetición, y había un cierto adelantamiento que después las líneas del VAR marcaron como posición adelantada. Tampoco prestó mucho la gente de Libertad. Quizás también del banco le habrán dicho sí, puede ser offside, no se vuelvan locos. 40 minutos entonces, lo que parecía el empate terminó siendo anulado, y 5 minutos más tarde como que era el momento de Wilfrido Báez. La pelota nuevamente al sector derecho de la defensa del conjunto de Libertad. Esta vez fue Aldo González el que ingresó, hizo un baile, hizo una bicicleta, hizo lo que quiso, alargó un poquito más para atrás y así como venía le pega a Wilfrido para darle el segundo. Cuando el partido se estaba despidiendo en la primera etapa, Recoleta aumenta la diferencia, aumenta la ventaja. El gol que también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Rubín. Atención, sobre la izquierda se mete bien para buscar la pelota, la domina Aldo González, tocando para atrás, le pegó, gol, Recoleta, Wilfrido Báez, doblete, el primero con un disparo fenomenal, y ahora otra vez ubicando bien la pelota cerca del palo para vencer al arquero Morinillo. La figura hasta ahora, no solo Recoleta en el partido, se llama Wilfrido Báez. 1-2, los dos goles. Excelente maniobra de Recoleta. La pelota de González la enganchó, jugó para atrás y ahí le pega por bajo contra el poste derecho a Báez. 2-0 ganando Recoleta Libertad. Estupor liberteño en su cancha, y Recoleta ante una multitud le gana el Gumarelo por 2-0. Báez, está paso firme ante su Báez. 2-0 gana Recoleta. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ventaja de 2-0, se jugaron 4 de adición, 1 minuto más, decía el árbitro. Y para dar simplemente, yo le decía a Arturo, sé que jugó en primera, no me acuerdo los equipos. Uno de ellos, General Díaz. General Díaz. 2 temporadas y 8 Santaní. Resistencia y Santaní. 30 años tiene. Sí, señor, y es bueno. Es bueno. Muy bien, agregando y colaborando con Ricardo por Wilfrido Báez. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el Giverdo mejor con el pacto de confianza en Igeo. Muy bien, el árbitro va a actualizar. General Caballero le ganó 1-0 a Meliano. Recoleta le va ganando 2 goles contra 0 a Libertad, sin variante, Germán. El caso de Libertad sí, sin variantes, pero en el caso de Recoleta no, vuelve con un cambio el 25. Gustavo Villamayor, que calentó buena parte del primer tiempo de un costado de la cancha, entra en reemplazo de Luis Cabral, que no volvió al campo de juego. Y Único cambio. Decíamos, Germán, lo de Luis Cabral, ¿verdad? Sí, Ricardo, aparentemente. decíamos, ¿verdad? Sí, Luis Cabral. Entre Cardoso y Cabral, el más tocado parecía a él. Muy bien, arrancó el segundo tiempo. La pelota la va a tener para sacarla, reventarla. Cardoso, pelotazo largo a la derecha, a ver qué depara este segundo tiempo. Entró Villamayor por Cabral en el equipo de Recoleta, que es el único cambio. Sí, 2-0 gana
Recoleta. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito. Descuentos hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. La pelota la tiene Melgarejo sobre la izquierda. Pelota al medio. Mañana 9 de la mañana, 2 de mayo. Guaraní a las 8 de la noche. Olimpia frente a Tembetare. La pelota va sobre la punta izquierda. Picando cuando se mete el jugador Aldo González para el equipo de Recoleta. Pera compañía y toca la pelota al medio para Romero. Acompaña bien, tocando la pelota al medio para López. Se mete bien, tercero le pegó, no. Se salva Libertad y mata al arco. El arquero tercero viene, no viene, pifió. ¿Qué pasó, Ricardo? Se perdió con Lucas González. Se perdió Lucas González en ese rebote que no le quedaba nunca la pelota. Reaccionó bien Morini con 2 oportunidades. Parecía nomás el tercero, esta vez el arquero le dijo que no remate sucesivos y en el rebote no pudo Lucas González. Señoras, señores, qué partido se manda Recoleta, pudo haber sido el tercero. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Sub-20 el martes, Paraguay enfrentando a Colombia. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Caballero derrotó a Mariano por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. La opinión de Ricardo sube la presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. El saque de costado corresponde al equipo de Libertad. La pelota la tiene Campuzano, lastimado, herido. El equipo liberteño, pelota para atacar a golpe de cabeza. De rechazo busca Melgarejo, busca la salida al Recoleta. A todo pone la Victory para el líquido radiador verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, fabricar urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. El tiro va en los dos goles. Golazo para el equipo de Recoleta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro. Línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo, Hierros. Iván Franco, lo Melgarejo. ¡Gol! Lorenzo, Melgarejo de cabeza. Iván Franco la asistencia y aparece Lorenzo, que hizo un gol, lo anularon por offside y ahora define muy bien como lo había hecho el anterior. Para un lado por posición adelantada y ahora se toma la revancha. El mismo Melgarejo para poner el gol de descuento. Lo hizo Lorenzo Melgarejo. ¿Y en qué momento del partido? Van y protestan jugadores de Recoleta. Se pone a tiro de empate Libertad. Recoleta gana 2-1. Descuenta Lorenzo Melgarejo de cabeza. Y Recoleta protesta esa salida rápida desde el fondo donde lo tocaron a Aldo González, donde el árbitro no cobró absolutamente nada. Siguió la jugada, abrieron para el sector derecho donde aparece Franco. El centro fue muy bueno. El cabezazo, ni hablar, el arquero que se queda prácticamente en el piso porque lo deja sorprendida esa jugada. Y yo digo, por cabecé, el que mejor cabecea en el conjunto de Libertad es Lorenzo Melgarejo. Nadie lo tomó, por eso la rabia del arquero de Recoleta y el descuento de Libertad. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Ahora se toma la revancha, atención con Tacuara, bajó, va a venir un disparo, saca fuerte la pelota en el fondo, el jugador de Recoleta para reventarla. Sí señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Artur. Y su seguro Chaco.
La pelota por el medio, atención con esta, Melgarejo pisó, arrasó y se fue, juega por bajo para tocar para Espinosa. Tacuara Cardoso salió del área, Espinosa está en el piso. Y otra vez Tacuara deja el balón a la izquierda. Vino el centro para ponerle a Lucas Sanabria, quien le pega pelotazo en el aire, empate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Rubén Lejano para poner la paridad con el grito de gol libanteño. En el segundo tiempo, 1-2. Ahora Rubén Lejano pone la paridad en Tuchucuá. Melgarejo, la pelota en el aire. Al piso Villamayor, que no llega, que entró en el segundo tiempo el central. Y concreta Lejano, baja y tira. La pelota al fondo para vencer al portero Falcón. Empató Libertad en Tuchucuá. 2-2 el partido. Monumental. La pregunta es, ¿toca Lescano o no toca Lescano? Porque si no tocó, es bueno observar, es offside, ¿verdad? Es bueno observar, porque Lescano estaba muy solo. Si toca Villamayor es gol. Si no toca Villamayor me parece que es posición adelantada. Por eso lo invitan al árbitro, porque es una jugada de interpretación. Ahora, si hablamos de la jugada en sí, Tacuara Cardoso pelea en el área. Sale con la pelota dominada para que Lucas Sanabria lo vea Melgarejo, con el centro medido. Y la gran duda, ¿toca o no toca el recién ingresado Villamayor para la definición del Lescano y el empate? Dijimos momento del gol, Juan. 6 minutos, segunda etapa. Como dice, ya lo explicó Ricardo, si no llega a tocar Villamayor, no pasa nada y el gol anulado. Ahí tenemos la jugada en apoyo televisivo. Ahí le protestan todos los jugadores de Recoleta. Sí. Todos le protestan. A mí me da la sensación de que no, o le cobran una mano o offside. Ah, tenés razón. Mano, ¿verdad? Mano. Mano derecha, Ricardo. Sí, mano derecha. Cuando quiso bajar la pelota le pegó en la mano. Y ojo, muchos dirán, de rebote no se cobra. Pero la regla dice que toda jugada que termina en gol y tocan la mano, es mano, que tiene que anular. Muy bien, señores, se mantiene 2-1 Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. ¡Próbalo ya! Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Flamen. Sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flamen. El aliento del público liberteño. 2 goles anulados a Libertad. El primero por offside de Melgarejo. El segundo por una mano de Lescano. 2-1 gana Recoleta. Campeonato Argentina, fecha número 3. Independiente derrota 1-0 a Gimnasia de la Plata. El gol del rojo de Avellaneda lo convirtió el delantero paraguayo Gabriel Ábalos. La pelota va por el medio para buscarla bien. Picando la pelota y se mete arriba el jugador López del equipo de Recoleta, va contra el piso. Siga, dijo el árbitro. Recoleta gana 2-1. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. Cerámica clase A desde 98.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Primer tiempo terminaba Recoleta 2. Guaraní Libertad 0, ahí lo vemos Alejandro Silva. Pero no va a ingresar, ¿no? Está trabajando jugadores de la suplencia de Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, ¿te gusta? La pelota cerca del banderín. Tupi, la gente sabe. Señora, la victoria por 2 goles contra 1 de Recoleta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y dura de la cada ladrillos, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Mañana a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Guaraní. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinton, Checomer, respaldo total. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, ahí te indica Artur.
Y su seguro, Chaco. Noche Olimpia te invitaré. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-1010. Avanza siempre con Kenton Checomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Sub-20 camino al Mundial Paraguay enfrentando a Colombia Norte. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ahí van a ver los cambios, 2 al hilo, 1, Ricardo. ¿Qué ves? Yo vi 2 jugadores que se sacaron el chaleco. Hasta el momento el 8 que se está preparando, pero hay otro. Germán, el 8, ¿quién es? Fernando Galeano, volante. Galeano, para ingresar. Galeano en Recoleta. Campeonato Argentino, fecha número 13. Llegó el segundo de Independiente de Avellaneda. 2-0 le está ganando a Gimnasia de La Plata. Recordar que el primer gol lo hizo el paraguayo Gabriel Ábalos. Otro compromiso, 19 minutos, Instituto de Córdoba. Igual a 0-0 con Vélez Sarsfield. El Instituto. Qué bien la jugada. Nuevamente Lucas Sanabria, qué claro que tiene el panorama este chico para bajar la pelota, para acomodarse, ese zurdazo de primera, cerquita del palo, lo sorprendía de vuelta Falcón. ¿Qué le pasa al arquero de Recoleta? Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Espínola entra con la casaca 6 y también entra con la 8. El futbolista Fernando Galeano. Se van de la cancha Aldo González, el único amonestado del partido, y el goleador de la noche, Wilfrido Báez. Son González ellos. y Báez se van. Así es, 33 y 17. Entran el 6 y el 8. Muy bien, los cambios Galeano y Espínola. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La victoria de Recoleta 2-1. Mega Call Center 61 61 000 de Punto Forma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982 104 216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, la gente sabe. La pelota la va a tener del fondo, buscar la salida al equipo de Campuzano para Libertad. Primer tiempo terminado, 0 para Recoleta, de con todo Melgarejo. Después los goles de Báez que fue cambiado en Recoleta. Gana Recoleta 2-1. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface tus necesidades. La victoria de Recoleta, 2 goles contra 1. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. En todos los modelos de cubiertas, visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Melgarejo con la pelota, lo pone para Pinoza a la izquierda. Va a mandar el centro, colocó el remate. Tiró Lucas Sanabria, que digo, vino un golpe de cabeza por el fondo. Sacando la pelota Galeano, corresponde a Libertad. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Construyendo más y marcando más la media cancha Recoleta, por eso los volantes. El marca y salida, Ricardo. Sí, porque se dio cuenta que estaban manejando de vuelta la pelota lo que más sabe, Lescano, Lucas Sanabria, Melgarejo, que dejó de estar abierto por el sector izquierdo, dándole esa posibilidad a Espinosa, y Crea también se junta con lo que saben. Lo que pasó en el partido en el minuto 3, en el minuto 5 fue una llamada de atención para Recoleta, que si sigue jugando de la manera que lo estaba haciendo Libertad, no solamente puede empatar sino ganarlo. La pelota va por el medio cuando se venía chocando el jugador Iván Franco con el jugador de Libertad, dicho sea de paso López. Como que se buscaron, señoras, señores, Recoleta gana 2-1. Anulado el segundo gol de Independiente, sigue ganando por 1-0 ante Gimnasia, el gol Gabriel Ábalos. La pelota por el medio buscando, sí señor. Aquí nos llama Hugo Martínez, será la primera modificación en el UMA. Hugo Martínez va a ingresar el volante Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Memay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Memay Flores. Ahí lo vemos a Roque, hay más cambios, ¿verdad? También llama a Roque Santa Cruz y también ahora lo llama a Rodrigo Villalba, el extremo volante ofensivo que también tiene el Guma. El
32, ¿quién es? El 32 es Rodrigo Villalba y 24 para Roque. Muy bien, vamos a ver, ¿y Martínez? Martínez es 22. Martínez, ¿qué número tiene? Casaca 22. La pelota se va sobre la izquierda para Melgarejo. Melgarejo enganchó buscando el área. Bien Melgarejo, grande. Ahí cayó, le reclama falta. El juez dice que no, Ricardo. Y hay un toque y en un empujoncito allí a Melgarejo. Hay cosas que se cobran y cosas que no. Pero acá me parece que tenía herramientas como para cobrar penal a favor de Libertad. Están los 3 cambios al hilo. Vamos a esperar. Momentito, dice el árbitro. Melgarejo en el piso. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros auto indica Artur. Y su seguro Chaco. Con dificultad Lorenzo Melgarejo, lo vi la mina mayor de los cambios en Libertad. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía KGM, @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Chequeo va Ricardo por la falta de Melgarejo, ¿verdad? Y está con la duda allí Alipio, que tiene esas cosas también este árbitro. Joven él, era uno de los predilectos en su momento del argentino, el exdirector de árbitro de Elizondo. Sí, chequeo VAR. Hay toque de Chéure. Ahí está, lo sigue, como que lo traba y lo para en la carrera. Y va a haber penal para Libertad. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. ¡Próbalo ya! Va a tener actividad hoy Federico Ríos en el programa de televisión. Va a haber penal para Libertad. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Aquí está verificando Alipio el árbitro del partido, Ricardo Colmán, ¿verdad? Sí, hay un empujón y hay un toque abajo también. Yo decía, tiene las herramientas. ¿Vos sabés quién está en el bar? No, Arturo. Entonces vamos a consultar. ¿Quién está en el bar con los compañeros? En el bar está Mario Díaz de Vivar. Asistido por Félix Arzamendia. Ese Mario Díaz de Vivar el que le llama penal, te diga Ricardo. Y raramente una jugada similar, la jugada de Da Costa contra Benítez, Mario Díaz de Vivar el árbitro y no cobró. No, José Méndez fue. José Méndez y no cobró. Y ahora sí. Perdón, Ricardo, le pega a Tacuara. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuenta comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Está para darle Tacuara, Limpio va a autorizar a Limpio con más levanta brazo izquierdo, atento está Falcón. Va a venir el disparo de Tacuara, tuvo más considerable distancia, incluso va más allá de la media luna. Está para darle, ¿qué digo? De la línea de la grande media luna. Maga le pegó, tiró. Tacuara, Cardoso, muy buena definición, empata el Libertad aquí en su campo de juego. Señoras, señores, la hinchada liberteña vibra, perdía por 2 goles contra el 0 y ahora 2-2 el partido. Lo hizo de Tacuara, de penal, disparo cerca del palo, 2-2 el partido. Monumental. Que se va a poner nervioso Tacuara Cardoso a esta altura de su vida. Se para frente a la pelota, toma mucha distancia, es cierto. Y después llega despacito, pegándole con potencia, pierna izquierda, palo derecho, impecable el remate. Y se despide con ese gol, porque ahora Roque Santa Cruz ingresa por él. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Con la 24 Roque Santa Cruz y con la 32
el partido. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto indica Artur. Y su seguros Chaco. Al ataque ahora, atención con esta, pero vino el cierre para buscar la pelota. Galeano le puede pegar, colocaba. Estaba cerca también para buscar la Espino de la Galeano. Señoras, señores, dos. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y en Erimar encuentras carpas, enganches, antivueltos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota la tiene Melgarejo bien. Hizo el primero de Libertad. Antes había hecho uno anulado por offside. La pelota al medio, atención con esta. Va a venir un remate al arco, fuera. El remate le pegaba al jugador Rodrigo Villalba, pero fuera, Ricardo. Sí, Villalba que tiene muy buen remate. Solía jugar más por el sector izquierdo, esta vez tirado por el sector derecho por Franco. Acá hay dos cosas para puntualizar. Primero, me parece que se le acabó ese combustible que tenía el conjunto de Recoleta y lo estábamos hablando. ¿Será que va a salir a jugar con el mismo ritmo en el segundo tiempo? Y lo segundo, qué bien que le está escondiendo la pelota y qué bien que administra el juego el conjunto de Libertad. El partido está los dos. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Y el tiempo ganaba Recoleta por 2 goles contra 0. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. En Farmacias Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Pases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Caballero le ganó Mediano por 1-0. Rosata App, la nueva tienda online de casa. Rosata, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosata App. Arranca tu auto nuevo con Bancop. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancop, crece desde la raíz. Mañana en la mañana juegan en 2 de mayo, Guaraní a las 9. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas del Pechugón. Ustedes saben, 8 de la noche, Olimpia de tarea. En Chile, por carga de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Impluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. La pelota para abajo otra vez, atención con Martínez, enganche y amaga, tocando la pelota, Campuzano dejó Melgarejo, le va a pegar o no, pisó Melgarejo, busca sobre la izquierda, Espinosa es tuya, le dijo a Espinosa, el que vaya de Buña a la derecha que viene marcando el jugador Echeguden, del representativo de Recoleta, tiene Martínez, carga Libertad. Second presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Second, la evolución de los cementos, ofertas de verano en Bristol, en todos los productos con tus compras podés ser el ganador de la Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con el centro tiró, se desvió con un tiro de esquina. Tupi, la gente sabe. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Tiro de portería de volante de Libertad. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Sí, estamos cerca de los 25. Primer tiempo ganaba Recoleta por 2 goles contra 0. Con un detalle que no menor. 2 goles de Libertad anulados. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol y puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Lorenzo, Melgarejo, sereno para definir,
Se acomoda y tira fuerte contra el palo izquierdo del arquero Falcón. Excelente, gran definición de Lorenzo Melgarejo. Colocando la pelota contra el poste izquierdo de Falcón. Libertad perdía 2-0 al término del primer tiempo. Pasa a ganar 3 goles contra 2 en su casa, inaugurando su nuevo estadio. Libertad festeja esta victoria. Melgarejo, golpe de cabeza media del jugador de Recoleta. Aprovecha bien Melgarejo, define al fondo y Libertad gana 3 goles contra 2. Melgarejo de zurda, colocando la pelota, cruzando contra el poste izquierdo del arquero Falcón. 1-2-3. Libertad gana Recoleta 3-2. Perdía el Comalero 2-0 al término del primer tiempo. Gana ahora 3-2. Decíamos, se le estaba acabando el combustible a Recoleta, que corrió mucho en la primera etapa, y Libertad manejaba bien la pelota, se la estaba escondiendo, se la sacó. Y qué jugada, porque desde el sector derecho aparece un talentoso, el número 19, Lescano, para pegarle de zurda, para buscarlo a Melgarejo. ¿Qué hace Cheguren? Se la acomoda de cabeza. Gentileza del lateral derecho para que Melgarejo saque ese zurdazo con potencia, cambiándole totalmente el palo. Remate cruzado. Otra vez Falcón, que no puede hacer nada, y Libertad, que perdía 2-0, lo da vuelta y lo gana de manera justa por 3-2. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. Ganaba Recoleta 2-0. Aquí indudablemente la reacción de Libertad, ya lo iba diciendo Ricardo. Gana Libertad 2-2. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ronfortin, frutos del bosque. Probalo ya. Al momento de festejar en este segundo gol y en la tanda personal para él, Arturo, amonestado el tercer gol fue el que ahora sacó el segundo. Este es el tercer gol de Libertad. Tercero de Libertad, segundo de Melgarejo. Segundo en su tanda personal. Ah, sí, correcto. 3-2 gana Libertad. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día, Arturo. También de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming. 3-2 ganando Libertad. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. 3-2 ganando Libertad. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. General Caballero derrotó a Mediano por 1-0. Jueves 20 de marzo, Paraguay recibirá a Chile por la fecha número 13 clasificatorias Conmebol a las 20 en el Estadio Defensores del Chaco. Sí, señor, y el 25 Paraguay en Barranquilla de Colombia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promocionan adhesivos, descuento del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Roque Santa Cruz por Tacuara. Siempre los cambios son habituales en Libertad, sí, Ricardo, ¿no? Sí. Tacuara, Roque, uno y otro. Exactamente, se arranca Tacuara en Tarroque y se arranca Roque en Tacuara. Me parece que está acordado eso. La pelota se pierde cerca del banderín. Martes 25 de marzo, fecha 14 clasificatorias Conmebol. Paraguay visita a Colombia 21 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Asimismo es el partido Paraguay-Colombia que lo veníamos diciendo. El partido el 20, segundo el 25, la pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, la gente sabe. Señores, gana Libertad 3-2. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Unisal, sede central España 330, Santorín, sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Libertad 3-2. y su seguro Chaco. Germán Alejandro Silva en Recoleta, Sí, casaca 20 para él. Y también González llama al 29, Hugo Sandoval
Sandoval y Silva van a ingresar en Recoleta. Señoras, señores, habían ingresado Galdeano, Espínola y ¿quién más? También Villamayor en el Sí, momento por la de lesión iniciar el de segundo Carvalho. tiempo. Sí, Exacto. señor. La pelota sobre Vital. ¿Y qué pasó en esta? Le pegaron duro ahí. A Melgarejo de vuelta. Sí, tenía que hacer tarjeta. Melgarejo en el piso, pelota a la derecha, atención, bien, se mete bien Roque, va a definir Roque, le pegó y la pelota da la parte exterior de la red, parte del público festejó de Libertad, Ricardo. Es que parecía gol. Y si el remate viene de Roque, siempre vamos a creer que va a terminar dentro del arco. Esta vez al costado, ahí está, la tarjeta amarilla, porque lo atendieron a Melgarejo, le entraron muy fuerte. Ahí están los cambios, ¿quién es? ¿Echeguren o quién es? Sí, el número 2. Echeguren, Echeguren. El que se va es el 5, Lucas Romero. La tarjeta para ser ordenado Echeguren. Sí, para él. Sí, yo hablo de la tarjeta de Echeguren. Sí, el que le había hecho la falta a Lorenzo Melgarejo y el árbitro había dejado seguir hace unos segundos. Así mismo, y ahora vamos a ver los cambios en Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Echeguren con la amarilla. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostar.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Vamos a ver si lo echan, lo expulsa o no. Porque lo llamó el VAR, Mario Díaz de Vivar. Por eso dije chequeo VAR, revisión VAR, chequeo VAR. La falta de Echeguren, barriéndolo a Lorenzo Melgarejo. La pierna extendida. Vamos a ver qué resuelve Alipio Colmán, el árbitro del partido. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Verificación del VAR. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Echeguren, la roja. Ricardo, pulsado Ricardo. Es una jugada idéntica a la jugada de Richard Ortiz contra Lucas Sanabria. Por eso yo esa vez decía, para mí era roja. Esta para mí también es roja. Bien puesta. Bien por Mario Díaz de Vivar, que en el VAR ve todo. ¿Qué quiere decir que ve todo? ¿En el campo no ve? En el campo se le escapa todo. Señoras, señores, 3-2 gana Libertad. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el abrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los cambios Recoleta, Germán. Los últimos que mete González en la visita entran con la 29 Hugo Sandoval y con la 20 también lo hace Alejandro Silva. Se fueron de la cancha Brian Ferreira y también se fue el jugador Lucas Romero. Muy bien, los que dejan la cancha entonces Ferreira y Romero. Mega Call Center 6161-000 de Punto Farma. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranqué con baterías Barta. Si estás pensando viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. La pelota para Pinoza, busca un gol más Libertad. La pelota para Roque, pero sacó Villamayor en el fondo dejando la pelota bien. Cuando la tiene el jugador Espínola. La pelota va a mitad del terreno, controlando bien. Pelota larga al fondo. Metiendo la pelota el jugador Sandoval. Número de Sandoval 29 y Silva 20. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad del litro de aceite indica Artur. Y su seguros Chaco. Medina, que estaba jugando como lateral por izquierda, pasó a jugar como lateral por derecha. Y el que baja como lateral por derecha es el 8. Galeano.
¿Quién entra por Echeguren? Medina. Se cambia de lateral. ¿Y a la derecha? Galeano, el 8. El 8. Muy bien. Medina, que es diestro, naturalmente. Galeano el 8, entonces a la derecha. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Su estadio trajo muchísima gente, toda la tadería, la multitud, como dijimos acá, como cerca de 10.000 personas ganando Libertad 3-2. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Femay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 677-767. Seguinos en Instagram como Femay Flores, la marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Chegure por indicación del VAR, la pelota va a la derecha, 3-2 cerca del banderín y la pelota corresponde al Recoleta. Tupi, la gente sabe. 37. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ganando Libertad 3-2. Tardás mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Cicahual. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Cica queda bien. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarber oficial. Tiene el tiro de esquina, colocó pelota arriba, vino un rechazo, quien le pega fuerte, convocando el remate, Espino, la hiciste, el equipo de Recoleta. ¿Qué pasó, Neta? Falta sobre Lorenzo Melgarejo de Sandoval. Le sancionó falta al árbitro del partido, 3-2 gana Libertad. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Precios mayoristas para a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿No fue falta para vos? No, para mí no fue falta. Cabeceó Villamayor, le pone la mano en la espalda, pero no para que se caiga de la manera que se tiró el jugador Lorenzo Melgarejo, pero igual el cabezazo de Sandoval no fue bueno. La pelota se va sobre la izquierda para buscar a Martínez, carga Hugo Martínez, pica, se mete y se va, pica y se mete, se va, le pegó, tiró y la pelota al palo izquierdo, parecía el cuarto, Ricardo. Sí, se animó Huguito Martínez, se fue ganando metros y metros, acomodándose, sacándose remate, pegado al palo. Señoras, señores, Libertad gana 3-2. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para la derecha, sí señor. Los últimos cambios se vienen también en Libertad. Se cortó la comunicación. La pelota para Roque, para atrás, viene bien lejano, después Villamayor sale a la izquierda. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. ¿Eso es penal de Villamayor? ¿O no? Parecía, Parecía penal contra Ramírez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se comprometió Villamayor? Pero el VAR no lo llama. No, y estaba al lado Alipio. Sí, señor, 39. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los cambios, Germán. Ahora sí, mejoramos un poquito el sistema. Entra con la 26 Ernesto Caballero y con la 15 también fue llamado Ángel Lucena. Van a ser las últimas modificaciones en Libertad, aunque primero se va a revisar el cuadro en el que se encuentra el jugador del Gumarelo, que está atendido allá dentro del área en la última acción. Había sido Iván Ramírez el protagonista. Revisa la llevó la mano recién al oído el árbitro Alipio Colmán, como conversando con el VAR. Vamos a ver si es que primero se realiza el análisis y después las modificaciones. ¿Tú sabes que lo toca? Hay un toque, pero la duda es primero la pelota o primero el pie de Ramírez. Alipio estaba enfrente y dijo que no. Hay que ver qué ve Mario Díaz de Vivar, pero hay un toque. Para mí hay un toque. Va a cobrar penal.
Si evade penal. Señoras y señores, por disposición de la Policía Nacional, ¿O no? al finalizar el compromiso se retirarán en primer lugar los hinchas de Recoleta. Los hinchas del Club Libertad aguardarán en sus lugares hasta recibir indicación para retirarse. ¿Y quién va a tirar el penal? Lorenzo. Ahí está el árbitro. ¿Ya marcamos o no el tiempo, Juan? Aún no, señor. Neumáticos. Sí, te escuchamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litro exacto, indica Artur. Y su seguro Chaco. ¿Qué es lo que decir, Ricardo? Para mí tiene que ser penal. Alipio le está explicando cómo fue la jugada. Se escapó, pero Villamayor lo toca. No hace falta que lo vea el VAR, el monitor. Si lo llama tiene que ir a ver. Pero le pregunta, el VAR siempre le pregunta qué viste vos cuando hay un toque y si le pareció para penal o no. Ahí se va. Y es penal. Por eso te Ahora digo. se va al monitor, Arturo. Claro, es lo que estamos diciendo. Primero habló largo y tendido y le dijo a Mario Díaz de Vivar, vení, ve, porque primero estoy con Ricardo, le dijo, mirá, yo estaba cerca. Y entonces le dice el del VAR, vení, ve, y sacate si tenemos alguna duda, Ricardo. Totalmente fue así. Lo que Alipio vio y lo convence Mario Díaz de Vivar. Bien por Mario que está viendo todo este día. Bueno, y Villamayor la falta, ¿verdad? Villamayor la falta. Bueno, muchas jugadas acá. Y vamos a ver qué otorga el árbitro. Espera Roque. ¿Quién va a patear? ¿Melgarejo? Melgarejo, sí. Ahí está Villamayor, está Roque charlando Villamayor con Roque, conversan los dos. Sigue el árbitro observando. Díaz de Vivar le dice lo que vio. El árbitro partido lo que vio dentro del área. Se demora. En Erimar encuentras carpas, enganches, antivueltos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Sí. El que tomó la pelota para patear el penal, en el caso de que finalmente sea cobrado, es Rubén Lescano. Está ya parado cerquita de la media luna, ya con la pelota en manos. Bien, a ver qué dice el juez. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parisea, 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock. Paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de bien stock al kilo a 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Ahí va para cobrar penal. No le convenció mucho. Le muestra la amarilla a Villamayor. ¿Y qué es? ¿Penal? Sí, es penal. Ahí está, Lescano le va a dar. Catedral Weekend está al 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Hay penal para la Libertad. Con Bancob y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes, Luque, Samber, Eita, viernes, sábados y domingos. Bancob crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Con Rubén Lescano fueron compañeros el año pasado. Lescano le pega, viene el cuarto no. Atento, Falcón perdía, Libertad 2-0 al término del primer tiempo. De momento 3-2, iba para un cuarto, iba para un cuarto, iba para un cuarto. Rubén Lescano le va a pegar, el juez va a autorizar, le va a pegar Rubén Lescano. Amaga, tiró. Gol, 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 gol. El gol convertido por el conjunto de Libertad. Libertad, con clase alto arriba para poner el cuarto gol. Lo felicita Roque. Rubén Lescano, el cuarto gol de Libertad. Se perdía algo manero al término del primer tiempo 2-0. Pasa a ganar el partido 4-2. Lescano de penal el cuarto. Señoras, señores, golea Libertad. Una manera de decir como quiera. Gana Libertad de Recoleta 4-2. Monumental. Y parece una escena repetida. Yo decía que se va a poner nervioso Tacuara con la experiencia que tiene, pero este es un chiquilín y le pegó como el mayor de los experimentados, con mucha clase. Esperó que el arquero se mueva, se la pone bien arriba, inatajable, y también se despide. Penal y gol, y se va de la cancha Lescano. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa.
Pon el pecho a tu economía con las pechugas que rinden mucho más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechugas de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible. Desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. 3 minutos agregado. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Arturo. Sí. Produjeron los dos últimos cambios en Libertad. Entraron con la 15 Ángel Lucena y también con la 26 Ernesto Caballero. Se fueron Campuzano y Lescano. Muy bien, señores, terminando el partido. ¡Epa! Se enredó Villamayor, Roque se lleva, enganchó, le pegó, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Libertad, Roque. Se enredó Villamayor, rechazo a media. Atento, despierto, la categoría de Roque con los años encima. Para de venir. Golea Libertad, repito, Tutucuá. Perdía 2-0, gana 5-2. Roque hizo el quinto. Libertad 5, Recoleta 2. Entró para reforzar la defensa de Recoleta y reforzó el ataque de Libertad. El pobre de Villamayor, un penal. Ahora se enredó con la pelota, no sabía qué hacer. Roque dijo, gracias, esta es mía. Se acomodó, sacó el remate, puso el quinto. De lo que era sorpresa en el primer tiempo, termina en paliza de Libertad en la segunda etapa. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperal, Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Papasa. En Santa Elena no solo hacemos